¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al ser el último vestigio de una civilización entera, aterrizando en un mundo que no es el tuyo, con un destino que apenas comienzas a comprender? Imagina un planeta, Krypton, un mundo de maravillas, tecnológicas y una sociedad avanzada, pero en sus últimas horas. No hablamos de una guerra brutal o una catástrofe natural repentina, sino de un colapso gradual. Un lento desmoronamiento provocado por la imprudencia y la negación. En las vísperas de su destrucción, un científico brillante, Hornell, se enfrenta a la dura realidad: Krypton está condenado. Sus advertencias fueron ignoradas. Sus súplicas desestimadas por un consejo complaciente y una sociedad que se aferraba a la ilusión de la invulnerabilidad. La desesperación impulsa a Hornell a un último y desesperado acto de amor. No puede salvar a su mundo, pero tal vez pueda salvar su legado. Junto a su esposa, Lara, toman una decisión desgarradora: enviar a su único hijo, Kal-El, a través del vasto e implacable vacío del espacio, a un mundo lejano y desconocido. La esperanza de Krypton, encapsulada en una pequeña nave experimental, se convierte en la última semilla de una civilización moribunda, plantada en la tierra fértil de un planeta llamado Tierra. Esta nave, impulsada por la tecnología kryptoniana más avanzada y cargada con la sabiduría y la historia de su linaje, aterriza suavemente en un campo de maíz en Kansas. Un lugar tan ajeno a su origen como podría serlo. Allí es descubierto por Jonathan y Martha Kent, una pareja de granjeros bondadosos y humildes, cuyo amor incondicional se convertirá en el primer pilar de la nueva vida de este niño. Criado bajo el sol de Kansas como Clark Kent, el niño hereda la fuerza y la resistencia de su mundo natal. Poderes que se manifiestan de formas asombrosas y a menudo desconcertantes. Estos dones, que lo separan de los demás, lo obligan a vivir una vida de secreto, de ocultar la verdad de su origen bajo una fachada de normalidad. El cielo azul de la tierra, tan vasto y familiar para sus padres adoptivos, es para él un recordatorio constante de un cielo diferente, de un hogar que nunca conoció pero que, de alguna manera, sigue latiendo en su interior. Aprende a controlar sus habilidades, a modelar su fuerza, a frenar su velocidad, todo para encajar, para ser uno más en la multitud. Pero la dualidad es una carga pesada. Vive entre dos mundos, el terrenal y el cósmico, el ordinario y lo extraordinario, mientras navega por los desafíos de la adolescencia y la adultez. Clark se debate con la pregunta fundamentante: ¿quién es realmente? ¿Un hombre de la Tierra o un alienígena con poderes divinos? Este viaje de autodescubrimiento está marcado por la necesidad de proteger su secreto. Una necesidad que se vuelve aún más apremiante a medida que las amenazas comienzan a emerger, no solo de su propio pasado, sino del presente que lo rodea. La historia de Clark Kent no es solo la de un hombre con superpoderes, sino la de un ser que busca su lugar en el universo. Un individuo que debe reconciliar su herencia con su crianza, su naturaleza con su destino. La narración se centra en esta profunda dicotomía, explorando cómo un ser de un mundo al borde de la aniquilación se convierte en el protector de otro. No es solo la historia de un salvador, sino la de un individuo que, a pesar de tener la capacidad de remodelar el mundo a su antojo, elige defenderlo con compasión y empatía. La ironía reside en que, para ser verdaderamente fuerte, Clark debe abrazar su humanidad, la misma humanidad que lo acoge y lo define. La sombra que se cierne no es solo una amenaza externa, sino también la duda interna, el miedo a ser descubierto, el temor a no ser suficiente. La pregunta que impulsa esta narrativa es si un ser con el poder de un dios puede realmente entender y valorar la fragilidad de la vida humana. ¿Puede un ser que ha visto la destrucción absoluta encontrar la fe en la perseverancia y la esperanza? La respuesta se encuentra en la decisión de Clark de no rehuir su poder, sino de canalizarlo, de utilizarlo para el bien mayor, de convertirse en un símbolo de lo que es posible cuando el extraordinario se une a lo ordinario. Su viaje es un testimonio del poder del amor, la familia y la elección, demostrando que la verdadera fuerza no reside en la invulnerabilidad, sino en la vulnerabilidad de abrir el corazón y extender una mano. La pequeña nave que aterrizó en Kansas no solo transportó a un niño, sino también la promesa de un futuro que Clark está destinado a proteger, desplegando sus alas, no de tela, sino de pura esperanza, para defender a la humanidad. La verdadera fuerza de Clark no reside únicamente en su resistencia física o su visión de rayos X, sino en la profunda comprensión de la responsabilidad que conllevan sus dones. A diferencia de sus congéneres kryptonianos, cuya avanzada tecnología los había vuelto dependientes y complacientes, Clark aprende la tenacidad y el valor del esfuerzo a través de sus padres adoptivos. Las lecciones de honestidad y trabajo, duro inculcadas por Jonathan y Martha, moldean su carácter tanto como la radiación de un sol amarillo amplifica sus poderes. Consideremos, por ejemplo, la humildad con la que cultiva la tierra junto a su padre,
una tarea que, para cualquier otro, sería ardua y extenuante, pero que para él representa una conexión tangible con la vida que se esfuerza por proteger. Esta familiaridad con el ciclo de la vida y la muerte, con el esfuerzo necesario para cosechar sustento, le otorga una perspectiva única sobre el valor de cada existencia. Además, la influencia de Martha Kent es fundamental en el desarrollo de su empatía. Sus consejos sobre la importancia de la compasión, incluso hacia aquellos que lo desprecian o no lo comprenden, lo preparan para enfrentar las complejidades de las interacciones humanas. Imagina la escena: un joven Clark, frustrado por la incomprensión de sus compañeros, está a punto de ceder a la ira. Pero el recuerdo de las palabras de su madre lo detiene. No todos ven el mundo de la misma manera. Clark le habría dicho, pero eso no significa que no merezcan una oportunidad para entender. Este tipo de sabiduría, aparentemente simple pero profundamente resonante, es lo que permite a Clark navegar por las aguas a menudo turbulentas de la sociedad humana sin perder su brújula moral. Su capacidad para sentir el dolor ajeno, una consecuencia directa de su sensibilidad amplificada, se convierte en una herramienta, no en una debilidad, al momento de tomar decisiones cruciales. Contrastando con la visión kryptoniana de la superioridad inherente, Clark se ve a sí mismo como un guardián, un protector elegido no por derecho de nacimiento, sino por el amor y la fe que otros depositaron en él. La noción de salvar el mundo para él no es un mandato cósmico abstracto, sino una extensión natural del amor que siente por las personas que lo criaron y por la comunidad que lo acogió. Piensa en las innumerables ocasiones en que, como Clark Kent, se enfrenta a dilemas éticos en su trabajo periodístico, donde la búsqueda de la verdad choca con el deseo de proteger la privacidad o la reputación de alguien. Estas situaciones, aunque aparentemente mundanas, son campos de entrenamiento para su rol como Superman, obligándolo a sopesar las consecuencias de sus acciones a un nivel mucho más profundo. Por otro lado, la tecnología kryptoniana, que en su mundo de origen llevó a la complacencia en la Tierra, se convierte en un recurso para la comprensión y la ayuda. Al explorar los restos de su civilización, no solo busca respuestas sobre su linaje, sino también sobre cómo evitar que la Tierra cometa los mismos errores. Las lecciones aprendidas de la caída de Krypton, encapsuladas en artefactos y registros, se convierten en un manual de advertencia. Considera, por ejemplo, como la comprensión de los patrones climáticos extremos de Krypton, exacerbados por la manipulación ambiental imprudente. Le permite anticipar y mitigar desastres naturales en la Tierra, demostrando que el conocimiento, incluso el de un mundo perdido, puede ser un faro de esperanza. La perspectiva de Clark sobre la humanidad es, por tanto, una de profundo respeto y admiración, a pesar de sus fallas. Ha sido testigo de la resiliencia humana, de su capacidad para la bondad y el sacrificio, incluso en las circunstancias más sombrías. Esta apreciación por la vida terrenal, forjada en la fragilidad de su propio origen, es lo que le impulsa a actuar. No lucha por la gloria ni por el reconocimiento, sino por la simple convicción de que cada vida merece ser vivida plenamente, libre de miedo y opresión. La elección de ser Superman no es una imposición, sino una afirmación de los valores que le fueron inculcados, un compromiso inquebrantable con la protección de un hogar que, a pesar de no ser el suyo, ha llegado a amar profundamente. Un aspecto crucial en la formación de este ser de otro mundo es su inmersión en las normas y costumbres terrenales. Un proceso que va más allá de la mera imitación para abarcar una comprensión intrínseca de la interacción humana. Cuando observamos cómo Clark Kent navega por las complejidades de las relaciones sociales, no solo está aprendiendo a sonreír en el momento adecuado o utilizar el lenguaje corporal apropiado, está internalizando los matices de la empatía, la cortesía y la diplomacia. Por ejemplo, su trabajo como periodista en el Daily Planet no es solo una tapadera, sino un crisol donde aprende a escuchar, a interrogar con tacto y a discernir la verdad detrás de las apariencias, habilidades esenciales para un protector que opera en un mundo que no siempre es lo que parece. Considere la habilidad que desarrolla para leer entre líneas, para lo meramente fantástico. Las complejidades de una herencia forjada en las estrellas y refinada bajo el cielo terrestre nos invitan a considerar la naturaleza misma de la identidad y el propósito. Las capas de esta narrativa, desde la ciencia, que sustenta un origen extraordinario, hasta las lecciones de humanidad aprendidas en la quietud de un campo, convergen en un punto de asombrosa claridad. Es como si las corrientes de dos océanos, uno vasto y desconocido, el otro familiar y vibrante, se encontraran, creando una marea que arrastra consigo verdades profundas sobre el potencial latente en cada ser. En virtud de estas perspectivas entrelazadas, el camino hacia la comprensión se ilumina con una luz renovada, sugiriendo que la verdadera fuerza reside no en la ausencia de debilidad,
sino en la capacidad de integrar nuestras diversas facetas. Las complejidades de la interacción humana y los desafíos inherentes a la construcción de sociedades más justas se revelan no como obstáculos insuperables, sino como invitaciones a una reflexión más profunda sobre nuestras responsabilidades colectivas. La manera en que las verdades se desentierran y las mentiras se desmantelan, a menudo con las herramientas más sencillas pero poderosas del pensamiento crítico y la comunicación honesta, nos recuerda que el progreso es un esfuerzo continuo, una danza delicada entre la acción y la contemplación. A medida que pivotamos hacia la reflexión final, es esencial captar la resonancia de estas ideas, como la ciencia, la ética y la experiencia humana se fusionan para dar forma a un ideal. La visión de un futuro construido sobre cimientos de compasión y entendimiento se vuelve palpable, no como una utopía inalcanzable, sino como una posibilidad tangible que emerge de las lecciones aprendidas. Es el momento de asimilar la magnitud de este viaje, de permitir que las capas de significado se asienten, preparándonos para la perspectiva final que unifica todos estos hilos. La convergencia de lo cósmico y lo terrenal nos ha mostrado que la esperanza, en su forma más pura, es un acto de fe activa, un compromiso inquebrantable con el potencial del bien que reside tanto en el universo como en el corazón humano. El viaje desde las estrellas hasta los campos dorados de Kansas, desde la fragilidad de un recién nacido hasta la fortaleza de un protector, nos revela una verdad profunda: la identidad no es un destino prescrito, sino una construcción dinámica, un diálogo constante entre el origen y el entorno. La ciencia que impulsó la nave de Kelvin, la biología que desbloqueó sus poderes bajo el sol de la Tierra, son meros catalizadores. El verdadero milagro reside en la alquimia del amor, la educación y la elección. Jor-El y Lara sembraron la semilla de la esperanza en un planeta ajeno, pero fueron Jonathan y Martha Kent quienes cultivaron el alma que florecería, enseñando que la fuerza más grande no emana de la invulnerabilidad, sino de la vulnerabilidad asumida y del coraje de actuar a pesar de ella. La narrativa de Clark Kent es un espejo en el que podemos vislumbrar la complejidad de nuestra propia existencia. En su dualidad, el hombre de acero y el hombre de la granja, el alienígena y el terrícola, encontramos la resonancia de nuestras propias luchas internas. La tensión entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Su habilidad para discernir la verdad en un mar de desinformación, su compromiso con la justicia social y su incansable defensa de los desfavorecidos no son meros atributos de un superhéroe, sino reflejos de las virtudes que anhelamos cultivar en nosotros mismos y en nuestra sociedad. Nos enseña que el verdadero heroísmo no reside en la ausencia de miedo, sino en la valentía de enfrentarlo, en la decisión de extender una mano amiga cuando otros se retiran, en la persistencia de la esperanza cuando las sombras parecen más densas. La historia nos invita a una reflexión más allá de las capas de acción y aventura. Nos confronta con la idea de que el legado más valioso no se encuentra en el poder bruto, sino en la sabiduría que lo guía, en la compasión que lo modera, y en el propósito que lo define. La resiliencia del espíritu humano, esa fuerza inquebrantable que observa en las comunidades que se levantan tras la adversidad, es la misma chispa que impulsa a un hombre a proteger un mundo que no es el suyo. Es un recordatorio de que, así como un pequeño acto de amor pudo salvar una civilización, los pequeños actos de bondad y justicia en nuestra vida cotidiana tienen el poder de sanar y transformar el mundo que habitamos. La práctica de estos ideales, la vivencia de estas lecciones, comienza ahora, en el tejido mismo de nuestras interacciones diarias, en nuestra propia capacidad para ser faros de luz en la noche. Reflexión y promover un diálogo abierto sobre las fallas inherentes a las estructuras sociales. Por consiguiente, su papel como Clark Kent se volvió aún más crucial en esta fase. Como reportero, tenía la libertad de investigar y exponer estas fallas, de dar voz a quienes habían sido silenciados y de presentar argumentos basados en evidencia que desafiaran el status quo. La confianza que había construido con sus fuentes y la reputación de integridad que cultivaba le permitían acceder a información que, de otro modo, permanecería oculta. Ahora, considere cómo esta aproximación a la justicia social, este enfoque en la crítica de las estructuras, se diferencia de un enfoque puramente reactivo. No se limitaba a apagar incendios, sino que buscaba comprender por qué se iniciaban, abordando las causas subyacentes de la desigualdad y la opresión. La profundidad de su compromiso radicaba en su deseo de crear un mundo donde la intervención de Superman fuera cada vez menos necesaria. Un mundo donde la justicia fuera inherente a su funcionamiento. Otro aspecto fundamental de su lucha contra la injusticia sistémica era la comprensión de que el cambio social raramente era un evento singular, sino un proceso gradual y a menudo arduo. Observaba cómo los movimientos por los derechos civiles, por ejemplo,
habían enfrentado décadas de resistencia y cómo los avances logrados podían ser amenazados por retrocesos políticos o culturales. Esta perspectiva histórica, combinada con su propia experiencia, le enseñó la importancia de la perseverancia y la resiliencia. No se desanimaba ante la lentitud del progreso, sino que se mantenía firme en su convicción de que cada esfuerzo por exponer la verdad y promover la equidad era un paso en la dirección correcta. Ahora, piensa en cómo esta mentalidad de largo plazo se aplica a sus propias aspiraciones de generar un impacto positivo en su comunidad o en el mundo. La paciencia, la dedicación y la voluntad de enfrentar la adversidad son tan vitales como cualquier superpoder. La sutileza de su intervención también se manifestaba en su capacidad para inspirar, al actuar con rectitud y compasión, al demostrar que era posible usar el poder para el bien. Se convertía en un faro de esperanza. No se trataba solo de detener a los villanos, sino de elevar el espíritu de la gente, de recordarles su propia capacidad para la bondad y la justicia. La forma en que manejaba las crisis, con una calma inquebrantable y un profundo respeto por la vida humana, servía como un ejemplo tangible de cómo enfrentar las dificultades con integridad. Esta influencia, aunque a menudo tácita, era quizás su herramienta más poderosa, capacitando a otros a creer en la posibilidad de un mundo mejor y a contribuir activamente a su creación. La perseverancia de Superman en su misión de justicia social no se limitaba a la exposición de injusticias o a la inspiración de la virtud. También implicaba una profunda comprensión de la psicología del conflicto y la necesidad de abordar las raíces del malestar social. Al observar cómo las crisis económicas o la falta de oportunidades podían empujar a individuos hacia la desesperación y, subsecuentemente, hacia actos de delincuencia o radicalización, Clark se dio cuenta de que la seguridad pública estaba intrínsecamente ligada al bienestar social. Un mundo donde la brecha entre ricos y pobres se ampliaba, donde la educación de calidad era un privilegio y no un derecho. Era un terreno fértil para el resentimiento y la inestabilidad. Por consiguiente, su intervención trascendía la esfera de la confrontación directa. Buscaba, en la medida de lo posible, mitigar las condiciones que propiciaban el conflicto. Consideremos, por ejemplo, cómo la desesperanza generada por la falta de empleo digno podía llevar a jóvenes talentosos a caer en redes criminales, no por una inclinación inherente a la maldad, sino por la ausencia de alternativas viables. En tales escenarios, la acción de Superman no era simplemente detener al perpetrador, sino también, de manera indirecta, abogar por políticas que crearan oportunidades, que invirtieran en educación y desarrollo comunitario. La sutileza de su influencia radicaba en su capacidad para, a través de su trabajo como reportero y de sus acciones públicas como Superman, arrojar luz sobre estas conexiones, motivando a la sociedad a abordar las causas profundas de sus problemas, en lugar de limitarse a tratar los síntomas. Fue una forma de diplomacia silenciosa, una persuasión constante hacia la mejora social. Además, la forma en que Superman manejaba las situaciones de crisis revelaba una comprensión de la dinámica de grupo y de la importancia de la cohesión social. En medio de un desastre, donde el pánico podía cundir y la desorganización amenazar la supervivencia, su presencia no solo ofrecía rescate físico, sino también un punto focal de orden y esperanza. La manera en que dirigía los esfuerzos de rescate, coordinando a voluntarios y autoridades, demostraba un liderazgo natural que inspiraba confianza y fomentaba la cooperación. Ahora, piensen cómo, en su propia vida, en momentos de dificultad colectiva, la aparición de un líder capaz de mantener la calma y guiar a otros hacia una solución puede marcar la diferencia entre el caos y la recuperación. Otro aspecto crucial de su lucha contra la injusticia sistémica era la comprensión de que la verdad por sí sola a menudo no era suficiente para cambiar las estructuras arraigadas. Se requería una voluntad colectiva, un movimiento social impulsado por la convicción y la acción. Por ello, su labor no solo consistía en exponer las fallas, sino también en empoderar a otros para que se convirtieran en agentes de cambio. Al destacar historias de resistencia y perseverancia, al dar visibilidad a los esfuerzos de activistas y organizaciones comunitarias, Superman amplificaba sus voces y fortalecía sus movimientos. Fue una forma de multiplicar su propio impacto, de reconocer que la verdadera transformación social no recae en un solo individuo, sino en la suma de los esfuerzos de muchos. Su habilidad para conectar a las personas con las causas que les importaban, para demostrarles que sus acciones individuales podían tener un efecto dominó, era un componente esencial de su compromiso con un mundo más justo. La resiliencia del espíritu humano, incluso frente a la adversidad más abrumadora, es un tema que Clark Kent observó de primera mano, no solo en las grandes tragedias que evitaba, sino en las pequeñas batallas diarias que la gente común libraba. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no siempre residía en la capacidad de resistir un golpe, sino en la habilidad de levantarse después de haber caído.
de encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más sombrías. Ahora, considérese cómo esta apreciación de la resiliencia se manifestaba en su propia existencia, criado en un mundo que había desaparecido, adaptándose a un planeta que no era el suyo y cargando con el peso de un legado que apenas comprendía. Clark mismo era un testimonio viviente de esta cualidad. Sin embargo, su perspectiva se profundizó al observar cómo las comunidades enteras, despojadas de sus hogares por desastres naturales o afectadas por crisis económicas prolongadas, no solo sobrevivían, sino que a menudo se fortalecían a través de la solidaridad y la reconstrucción. Además, la forma en que las personas compartían recursos escasos, ofrecían consuelo a los afligidos o trabajaban incansablemente para restaurar lo perdido, le enseñó que la resiliencia no era un rasgo puramente individual, sino una fuerza colectiva. Vio cómo la esperanza, esa chispa que él mismo representaba, podía ser avivada por actos de bondad mutua. Por ejemplo, presenció cómo, tras un devastador huracán, los vecinos se organizaban espontáneamente para compartir alimentos y refugio, como los voluntarios acudían de otras ciudades para ayudar en las labores de limpieza y reconstrucción, demostrando una capacidad inherente para la cooperación y el sacrificio. Fue un recordatorio palpable de que, a pesar de las divisiones y los conflictos que a menudo dominaban los titulares, la humanidad poseía una profunda capacidad para la empatía y la acción altruista. Por otro lado, la resiliencia no implicaba la ausencia de dolor o trauma. Clark también era testigo de las cicatrices emocionales que dejaban las experiencias difíciles, de las luchas internas que muchos enfrentaban en silencio. Comprendió que la verdadera fortaleza residía no en negar estas heridas, sino en integrarlas en la propia identidad, en aprender de ellas y seguir adelante con una mayor apreciación por la vida. La forma en que alguien que había perdido todo podía aún encontrar la manera de sonreír, de cuidar de los demás, de mantener viva la esperanza, era una lección profunda sobre la fortaleza del espíritu humano. Ahora, piensen en cómo esta comprensión de la resiliencia impacta su propia perspectiva ante los desafíos, cuando enfrentan una adversidad personal o presencian una dificultad en su comunidad. ¿Cómo responden? ¿Se centran en la pérdida o buscan las oportunidades de crecimiento y conexión que a menudo surgen de la adversidad? La resiliencia, como Clark aprendió, no es solo la capacidad de soportar, sino la habilidad de florecer a pesar de las circunstancias. Es la tenacidad de una pequeña planta que rompe el asfalto, la persistencia de un río que talla su camino a través de la roca. Un testimonio de la fuerza inquebrantable de la vida y la voluntad de seguir adelante, sin importar los obstáculos. Al reflexionar sobre este recorrido, observamos cómo los ecos de un mundo distante se entrelazan con las realidades de nuestra propia existencia, tejiendo un tapiz de entendimiento que trasciende. Superman no era solo física, era, ante todo, moral y emocional, alimentada por los valores que aprendió bajo el sol de Kansas. Ahora, considera cómo esta fase de su vida sienta las bases para su futura labor, la discreción con la que ocultó sus habilidades, el cuidado con el que interactuó con los demás. Todo ello demuestra una madurez y una previsión notables. Aprendió a ser un observador, a anticipar las necesidades antes de que se manifestaran, a intervenir de manera que minimizara el pánico y maximizara la ayuda. Esta fase de su desarrollo no fue solo sobre la adquisición de poder, sino sobre la sabiduría de cómo y cuándo usarlo. La aparente simplicidad de su vida en Smallville ocultaba una profunda preparación, un entrenamiento riguroso en los principios del altruismo y la responsabilidad, que lo equiparían para las complejidades del mundo exterior y las amenazas que aún no podía imaginar. La verdadera prueba para Clark no llegó en forma de desastres naturales o crímenes comunes, sino en la sutil erosión de la confianza y la manipulación de la verdad. Aspectos que requerían una comprensión más profunda de la psique humana de la que sus poderes podían ofrecer directamente. Al salir de Smallville, se encontró en Metrópolis, una ciudad que vibraba con una energía frenética, pero también con una oscuridad latente. Fue allí donde la naturaleza de su lucha se expandió más allá de lo físico para abarcar lo ideológico y lo social. La capacidad de ver a través de las paredes, de oír conversaciones a kilómetros, le permitió vislumbrar no solo la maldad tangible, sino también la podredumbre que se gestaba en las sombras de la corrupción y la desinformación. De hecho, al observar el intrincado entramado de las redes de poder y la forma en que la información era distorsionada para servir a intereses particulares, Clark comenzó a comprender que la mayor amenaza para la humanidad no siempre empuñaba un arma. Las corporaciones que explotaban a los trabajadores, los políticos que sembraban la discordia para obtener beneficios, los medios de comunicación que priorizaban el sensacionalismo sobre la veracidad. Todos estos eran adversarios que requerían una estrategia diferente. Su intervención, al principio, se limitaba a actos de rescate y prevención de catástrofes.
pero pronto se dio cuenta de que, para ser un verdadero protector, debía abordar las raíces de los problemas. La manera en que las noticias falsas podían polarizar a la sociedad o cómo la propaganda podía incitar al odio. Le presentó un desafío que ni su superfuerza ni su invulnerabilidad podían resolver por sí solas. Además, la naturaleza de su propia existencia lo colocaba en una posición única para percibir las injusticias sistémicas. Al ser un observador externo, capaz de distanciarse emocionalmente de las pasiones humanas, podía analizar las estructuras de poder con una claridad que pocos poseían. Vio cómo la desigualdad económica creaba brechas insalvables, como la discriminación basada en el origen, la raza o las creencias despojaba a las personas de su dignidad. Esta comprensión lo impulsó a buscar formas de utilizar sus habilidades, no solo para detener el crimen inmediato, sino para abogar por un cambio más profundo, para ser una voz para los que no tenían voz. La lucha se volvió menos sobre la fuerza bruta y más sobre la persuasión, la evidencia y la inspiración. Por consiguiente, su trabajo como reportero en el Daily Planet se convirtió en una herramienta fundamental en esta misión. Al adoptar la identidad de Clark Kent, se sumergió en el corazón mismo de la sociedad que buscaba proteger. Aprendió a investigar, a verificar hechos, a construir narrativas convincentes que pudieran exponer la verdad y desafiar las falsedades. La empatía que desarrolló en Smallville le permitió conectar con las historias de las personas comunes, comprender sus luchas y darles una plataforma. No se trataba solo de revelar la corrupción de un villano, sino de iluminar las injusticias cotidianas que afectaban a innumerables vidas. Ahora considera como esta dualidad de su existencia, la de Clark Kent, el periodista, y Superman, el defensor, le otorgó una perspectiva incomparable. Como Kent experimentaba las frustraciones y esperanzas de la vida cotidiana, las dificultades para hacer oír la propia voz en un mundo ruidoso. Como Superman, tenía la capacidad de actuar de manera decisiva. Pero era la experiencia de Clark la que informaba la sabiduría de Superman. La paciencia que aprendió al esperar la primicia perfecta se tradujo en la paciencia necesaria para construir un futuro mejor. La empatía que sentía al escuchar las historias de los afectados por la injusticia se convirtió en la fuerza motriz detrás de sus acciones heroicas. Esta comprensión matizada de la condición humana, esta capacidad de habitar ambos mundos, fue lo que realmente definió su heroísmo, demostrando que la fuerza más grande reside no solo en el poder, sino en la comprensión y la compasión que lo guían. La lucha contra la desinformación y la manipulación mental, en particular, presentó a Superman un conjunto de desafíos que exigían un enfoque radicalmente diferente al de un combate físico. Enfrentarse a mentes que orquestaban campañas de odio o que distorsionaban la realidad para sembrar el pánico requería una comprensión profunda de la psicología humana y de los mecanismos de persuasión. Descubrió que, a menudo, la verdad más poderosa no se transmitía a través de la fuerza, sino a través de la claridad y la constancia. La capacidad de Clark para discernir la intención detrás de las palabras, para percibir las microexpresiones y los patrones de engaño, se convirtió en una herramienta invaluable. En lugar de desmantelar edificios, su objetivo era desmantelar las mentiras, exponiendo las falacias y ofreciendo una perspectiva basada en hechos verificables. Considera, por ejemplo, como un individuo con la habilidad de influir en las masas. A través de la oratoria o los medios de comunicación, podía representar una amenaza mucho más insidiosa que un villano que empleaba la fuerza bruta. El poder de la sugestión, de apelar a los miedos y prejuicios más profundos de las personas, podía desatar un caos generalizado, sin necesidad de un solo golpe. Superman tuvo que aprender a contrarrestar estas tácticas, no con golpes, sino con la difusión de información precisa y la promoción de un pensamiento crítico. Esto implicaba no solo ser un receptor pasivo de la verdad, sino un agente activo en su propagación, utilizando su plataforma como reportero para cuestionar las narrativas dominantes y presentar hechos contrastantes. Además, la naturaleza de estas amenazas a menudo requería una paciencia y una estrategia a largo plazo. No se trataba de una confrontación singular, sino de una batalla continua por la percepción pública. Superman tuvo que desarrollar la habilidad de anticipar los movimientos de aquellos que buscaban manipular, de identificar las fuentes de desinformación y de construir redes de confianza con aquellos que valoraban la verdad. Esto significaba colaborar con otros periodistas, científicos y líderes comunitarios que compartían su compromiso con la honestidad y la transparencia. La construcción de alianzas, en este contexto, se convirtió en una forma de poder tan significativa como su propia fuerza física. Ahora, piensa en cómo esta faceta de su heroísmo se relaciona con tu propia vida. Cuando te enfrentas a información dudosa o a narrativas que parecen demasiado buenas para ser verdad, ¿cómo respondes? ¿Te dejas llevar por la emoción del momento? ¿O buscas activamente verificar los hechos?
La batalla contra la manipulación es una constante en la sociedad moderna. Y la habilidad de Clarke para navegar estas aguas turbulentas para separar la verdad de la ficción es un modelo a seguir. Su enfoque no era el de un guerrero, sino el de un sabio, alguien que entendía que la verdadera victoria se logra no solo derrotando al enemigo, sino iluminando el camino para que otros puedan encontrar su propio camino hacia la verdad. Por ello, su labor como Superman trascendía la mera protección física, extendiéndose a la salvaguarda de la propia capacidad de la humanidad para pensar y discernir libremente. La sutileza con la que Superman abordaba las amenazas a la percepción pública se extendía a la crítica de las estructuras sociales que perpetuaban la injusticia. Observaba cómo las narrativas históricas a menudo eran reescritas por los vencedores, omitiendo las voces de los oprimidos y blanqueando las atrocidades pasadas. Su curiosidad innata, exacerbada por su perspectiva única, lo llevó a investigar los cimientos de muchas de las desigualdades que presenciaba. No se trataba solo de detener un acto de vandalismo, sino de comprender por qué ciertos barrios sufrían un abandono sistemático, porque ciertas comunidades enfrentaban barreras invisibles para acceder a la educación o a la atención médica. Al examinar los patrones en la distribución de la riqueza y el poder, notó cómo las políticas, a menudo veladas bajo capas de burocracia, beneficiaban a unos pocos a expensas de muchos. Además, la manera en que las instituciones, desde el gobierno hasta los sistemas educativos, podían perpetuar sesgos inconscientes o directos era algo que Clarke, con su aguda capacidad de observación, no podía ignorar. Al interactuar con personas de diversos orígenes, notaba las sutiles diferencias en el trato, las expectativas preestablecidas que limitaban el potencial de algunos mientras abrían puertas para otros. Esta conciencia lo impulsó a usar su influencia, aunque fuera de manera discreta, para cuestionar estas normas implícitas. No buscaba derribar sistemas de la noche a la mañana, sino sembrar semillas de duda, alentarla. La materia a niveles que apenas podemos concebir, sus ciudades, elevadas hacia cielos de tonos imposibles, no solo desafiaban la gravedad, sino que también se integraban simbióticamente con el entorno. Los cristales de energía, intrincadamente entrelazados en las estructuras, captaban la radiación de su sol binario, no solo para iluminar sino para sustentar la vida y potenciar sus avanzadas tecnologías. El diseño de la nave de escape de Kal-El, por ejemplo, era una maravilla de la bioingeniería y la física teórica. No era simplemente un vehículo, era un ecosistema en miniatura, diseñado para mantener la vida en condiciones extremas y para proteger a su único y preciado pasajero durante un viaje que abarcaba años luz. La tecnología kryptoniana, a diferencia de la nuestra, no se basaba en la combustión o la fisión, sino en la manipulación de fuerzas fundamentales, aprovechando la propia estructura del espacio-tiempo y la energía inherente a las estrellas. Los cinturones de aislamiento de la nave, por ejemplo, creaban una burbuja de realidad protegida, un capullo que preservaba la atmósfera y la temperatura adecuadas para un infante terrestre. Mientras que las matrices de navegación, basadas en principios de astrometría cuántica, calculaban trayectorias a través de nebulosas y campos de radiación desconocidos, profundizando en la ciencia kryptoniana. Comprendemos que su comprensión de la biología molecular les permitía no solo prolongar la vida, sino también adaptar genéticamente a sus ciudadanos para prosperar en diversos entornos. La razón por la que Kal-El desarrolló poderes bajo el sol amarillo de la Tierra se debe a la forma en que las células kryptonianas interactúan con la radiación solar amarilla, un espectro mucho más potente que el de su sol rojo natal. Esta interacción en la biología kryptoniana desbloqueaba un potencial latente, una capacidad para almacenar y liberar energía a niveles extraordinarios. Sus huesos, reforzados con depósitos de elementos que superan la resistencia del acero, sus músculos, capaces de contraerse con una fuerza inimaginable, y su visión, que podía percender todo el espectro electromagnético, eran todos resultados de una evolución dirigida y una comprensión profunda de la genética. Las fortalezas que se manifiestan en la Tierra eran, en realidad, la expresión plena de su herencia biológica, una herencia que en Krypton, bajo condiciones ambientales diferentes, se manifestaba de maneras más sutiles, como una longevidad excepcional o una agudeza mental superior. La ciencia detrás de la kryptonita, el talón de Aquiles de Kal-El, es igualmente fascinante y trágica. Compuesta por los restos radiactivos del núcleo de Krypton, esta sustancia emite una radiación única que interfiere destructivamente con la biología kryptoniana. No es simplemente un veneno, sino un desestabilizador molecular que, a nivel celular, provoca una disrupción masiva de los procesos energéticos y estructurales. Los científicos kryptonianos, en su afán por comprender y controlar la energía,
habían descubierto cómo estabilizar elementos inestables, pero la catástrofe planetaria liberó estos elementos en una forma altamente volátil y peligrosa. La kriptonita, por lo tanto, representa la paradoja de su propia genialidad, una fuente de poder que se convirtió en la causa de su destrucción y, posteriormente, en la debilidad de su último superviviente. La forma en que esta radiación afecta a Kal-El es a través de una rápida deshidratación de sus células y una sobrecarga de sus sistemas de absorción de energía, lo que resulta en debilidad extrema y dolor. La adaptación de Kal-El a la Tierra implicó no solo la manifestación de sus poderes, sino también un proceso de aprendizaje y control. Los Kent, al darse cuenta de la singularidad de su hijo, lo criaron con una profunda conciencia de la responsabilidad que conllevaba su poder. Le enseñaron a regular su fuerza, a controlar su visión de rayos X, a no emitir calor con la mirada. Este entrenamiento, a menudo sutil y basado en la paciencia y la comprensión, fue tan crucial como la ciencia que le otorgaba sus habilidades. Imagina la dificultad de un niño que puede levantar un coche, pero que debe aprender a acariciar a su perro sin lastimarlo. Cada aspecto de su desarrollo, desde la manipulación de la fuerza de gravedad hasta la audición de los susurros a kilómetros de distancia, requería un dominio consciente. Esta disciplina interna, forjada en la humildad y el amor de sus padres adoptivos, fue la verdadera armadura que lo preparó para los desafíos venideros, permitiéndole integrar sus capacidades únicas en la vida cotidiana sin causar daño. Por consiguiente, la narrativa de su viaje a la Tierra va más allá de la simple llegada de un alienígena con superpoderes. Es un estudio sobre la naturaleza de la identidad, sobre cómo el entorno y la crianza moldean a un individuo, incluso uno con una herencia cósmica. La dualidad inherente a Clark entre el hombre de acero y el hombre de la granja no es una contradicción, sino una sinergia. Su fuerza física es equiparada por una fuerza moral, inculcada por los valores humanos, que le fueron transmitidos. La Tierra no solo le otorgó un sol que activó sus poderes, sino también una comunidad, una familia y un sistema de ética que definieron su propósito. Esta profunda conexión con la humanidad, cultivada desde su infancia, es lo que le permite, cuando las crisis surgen, canalizar la energía de su linaje kriptoniano para proteger, no para dominar. La ciencia y la ética se entrelazan de manera intrínseca en la historia de Superman. La avanzada tecnología kriptoniana que permitió la supervivencia de Kal-El es un reflejo de una sociedad que, a pesar de su caída, había alcanzado cimas de conocimiento inmensas. Sin embargo, es la ética humana encarnada en los Kent la que guía el uso de ese conocimiento y poder. La elección de Jor-El de enviar a su hijo a la Tierra fue un acto de fe en la bondad inherente de otras civilizaciones, una apuesta por la esperanza frente a la desesperación. Esta decisión, fundamentada en un profundo entendimiento de la genética y la astronomía, también estaba imbuida de una profunda sabiduría filosófica, que el legado más valioso no es la tecnología, sino los valores que la guían. La propia existencia de Kal-El en la Tierra es un experimento viviente, una prueba de que la vida, impulsada por el amor y la compasión, puede trascender las barreras de origen y destino. La vida en Smallville, para Clark Kent, representó una profunda inmersión en la experiencia humana, un crisol donde sus habilidades extraordinarias se forjaron no solo en fuerza física, sino en empatía y discernimiento moral. La vida rural, con sus ritmos marcados por las estaciones y la conexión directa con la tierra, le ofreció un antídoto contra la soledad que podría haber sentido como un ser único. Los pequeños detalles de la vida cotidiana, como ayudar a su padre en la granja, asistir a la escuela con otros niños o compartir una cena familiar, eran lecciones invaluables. Cada interacción, desde la más trivial hasta la más significativa, era una oportunidad para comprender las sutilezas de la emoción humana, las complejidades de las relaciones y las motivaciones que impulsan las acciones de las personas. Esta inmersión deliberada en la normalidad le permitió desarrollar una comprensión profunda de lo que significaba ser humano, un conocimiento que, irónicamente, provino de su diferencia. Considera cómo este aprendizaje se manifestó en su capacidad para interactuar con el mundo. Si bien podía oír el latido de un corazón a kilómetros de distancia, también aprendió a distinguir el murmullo de una conversación inocente del grito de auxilio, su visión de calor capaz de fundir acero. También le enseñó a detectar el calor de una mano reconfortante o la fugacidad de una sonrisa. La verdadera maestría de sus poderes no residía en su magnitud, sino en su control, en la capacidad de modelar su fuerza y percepción para alinearse con las necesidades del momento y, sobre todo, con la decencia. La educación de los Kent, centrada en la humildad y el servicio, le inculcó la idea de que el poder sin propósito es tan inútil como la fuerza sin dirección. Así, cada acto de bondad, cada pequeña ayuda ofrecida a sus vecinos era un ensayo para la magnitud de las tareas que eventualmente enfrentaría.
Además, su crecimiento en Smallville le proporcionó un ancla emocional crucial. La comunidad, aunque ajena a su verdadera naturaleza, le ofreció un sentido de pertenencia. Los lazos que formó con amigos, vecinos e incluso con la estructura misma del pueblo se convirtieron en los pilares de su identidad. Cuando el mundo exterior, con sus problemas a gran escala, comenzó a llamar a su puerta, fue esta base de apoyo y amor la que le dio la fortaleza para responder. La familiaridad con las luchas humanas, las alegrías y las tristezas que presenció en Smallville le permitieron conectar con la humanidad a un nivel fundamental. No veía a las personas como masas anónimas, sino como individuos con historias, esperanzas y miedos, reflejos de las personas que amaba y que lo habían creado. Por consiguiente, la transición de Clark Kent, el joven granjero, a Superman, el defensor del mundo, no fue un cambio abrupto, sino una evolución orgánica. Fue un proceso de integrar su herencia cósmica con su identidad terrenal, de canalizar la potencia de Krypton a través de la lente de la moralidad humana. La valentía que demostró al enfrentarse a peligros inimaginables no surgió de la ausencia de miedo, sino de la decisión consciente de actuar a pesar de él, impulsado por el profundo sentido del deber y la protección que sentía hacia la Tierra y sus habitantes. La fuerza de cada día con un propósito renovado. Ahora, considere cómo esta conciencia lo impulsa a actuar con urgencia y determinación, aprovechando cada oportunidad para hacer una diferencia, para proteger a quienes ama y para inspirar a otros a hacer lo mismo, comprendiendo que cada instante es un regalo precioso. Finalmente, la dualidad de su existencia, el equilibrio constante entre su identidad kryptoniana y su crianza terrenal, lo convierte en un símbolo de la posibilidad de trascender las limitaciones del origen. Su historia es un recordatorio de que la identidad no está predeterminada por la genética o el lugar de nacimiento, sino que se forja a través de las experiencias, las elecciones y los valores que uno decide abrazar. Ahora, piensa en cómo esta dualidad le permite actuar como un puente entre dos mundos, uno que fue y otro que es, llevándose consigo lo mejor de ambos para construir un futuro más brillante para la humanidad. Al tejer los hilos de esta profunda odisea, comenzamos a vislumbrar no solo la singularidad de un destino trazado entre las estrellas, sino también la intrincada urdimbre de la experiencia humana que lo moldea. Las capas de adaptación, la forja de un carácter ante la ausencia de referencias directas y la redefinición del propósito a través de la lente de la pérdida y el amor, convergen en un panorama que trasciende la mera narrativa de un ser extraordinario. Hemos transitado por la asimilación de valores, la comprensión de sistemas complejos y la reevaluación constante de la propia identidad, todo ello enmarcado por un universo que, en su inmensidad, nos recuerda la fragilidad y la interconexión de toda existencia. En este punto de nuestra reflexión, la resonancia de las lecciones aprendidas se hace palpable. La manera en que la adversidad se transmuta en empatía, la sabiduría que emana de la observación desapasionada de las dinámicas sociales, y la profunda apreciación por la diversidad y la interdependencia, conforman un tapiz de entendimiento que nos acerca a la esencia de lo que significa ser un guardián en un mundo imperfecto. Es como si las diversas corrientes filosóficas y éticas que hemos explorado se unieran para formar un río caudaloso, cuya fuerza reside no en la uniformidad de su curso, sino en la riqueza de las tierras que nutre a su paso. Al considerar el camino recorrido, nos aproximamos a una comprensión más profunda de cómo la elección personal y la integración de experiencias dispares dan forma a un propósito trascendente. La dualidad inherente a esta existencia se revela, no como una fractura, sino como una fuente de fortaleza, permitiendo una perspectiva única que abarca tanto lo cósmico como lo terrenal. Es en esta amalgama donde reside la anticipación de la verdad última que buscamos desentrañar, una verdad que se revela no en la repetición, sino en la síntesis de las complejidades que hemos examinado. Al tejer los hilos de esta profunda odisea, comenzamos a vislumbrar no solo la singularidad de un destino trazado entre las estrellas, sino también la intrincada urdimbre de la experiencia humana que lo moldea. Las capas de adaptación, la forja de un carácter ante la ausencia de referencias directas y la redefinición del propósito a través de la lente de la pérdida y el amor, convergen en un panorama que trasciende la mera narrativa de un ser extraordinario. Hemos transitado por la asimilación de valores, la comprensión de sistemas complejos y la reevaluación constante de la propia identidad, todo ello enmarcado por un universo que, en su inmensidad, nos recuerda la fragilidad y la interconexión de toda existencia. En este punto de nuestra reflexión, la resonancia de las lecciones aprendidas se hace palpable. La manera en que la adversidad se transmuta en empatía, la sabiduría que emana de la observación desapasionada de las dinámicas sociales, y la profunda apreciación por la diversidad y la interdependencia, conforman un tapiz de entendimiento que nos acerca a la esencia de lo que significa ser un guardián en un mundo imperfecto.
Es como si las diversas corrientes filosóficas y éticas que hemos explorado se unieran para formar un río caudaloso, cuya fuerza reside no en la uniformidad de su curso, sino en la riqueza de las tierras que nutre a su paso. Al considerar el camino recorrido, nos aproximamos a una comprensión más profunda de cómo la elección personal y la integración de experiencias dispares dan forma a un propósito trascendente. La dualidad inherente a esta existencia se revela, no como una fractura, sino como una fuente de fortaleza, permitiendo una perspectiva única que abarca tanto lo cósmico como lo terrenal. Es en esta amalgama donde reside la anticipación de la verdad última que buscamos desentrañar, una verdad que se revela no en la repetición, sino en la síntesis de las complejidades que hemos examinado. La historia de Kell, en última instancia, nos habla de la capacidad de la humanidad para encontrar la grandeza no en la ausencia de imperfecciones, sino en la voluntad de superarlas, de aprender de los errores y de extender la mano en un acto de fe hacia un futuro compartido. La verdadera práctica comienza ahora, en la forma en que cada uno de nosotros decide integrar estas reflexiones en el tejido de nuestra propia existencia. La curiosidad que nos impulsó a explorar este relato es la misma chispa que enciende el potencial para la transformación personal y colectiva, así como un pequeño objeto cargado con la esperanza de un mundo moribundo encontró su propósito en un campo de maíz en Kansas. Cada uno de nosotros lleva consigo la capacidad de sembrar semillas de cambio, de cultivar la compasión y de extender la mano en un acto de fe hacia un futuro más brillante. La leyenda que emerge de las cenizas de Krypton nos recuerda que el heroísmo no es solo la posesión de poderes extraordinarios, sino la elección consciente de usarlos para el bien. La valentía de ser uno mismo en un mundo que a menudo exige conformidad y la profunda convicción de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede desplegar sus alas. Que la búsqueda del conocimiento y la comprensión continúe, recordándonos que cada interrogante abierto es una invitación a descubrir nuevas facetas de la maravilla que nos rodea, sobre todo, de la capacidad que reside en cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al ser un extraño, al tener en tus manos un poder que trasciende la comprensión humana, pero que debes ocultar para proteger a quienes amas? Imagina el rugido de un planeta agonizante, un grito silencioso que viaja a través del abismo cósmico, llevando consigo no solo la desesperación, sino también la promesa de un futuro. Este es el eco que resonó desde Krypton. Una civilización avanzada al borde del colapso, cuyo último acto de amor fue enviar a su futuro, a su esperanza, a través de la inmensidad del espacio. No fue un ejército ni una tecnología destructiva, sino un bebé envuelto en el amor incondicional de unos padres que sabían que su mundo estaba condenado. Jor-El y Lara. Dos mentes brillantes y corazones valientes tomaron la decisión más difícil de sus vidas, sacrificar su presente para asegurar la supervivencia de su legado. Su hijo, Kell, fue depositado en una nave, un arca de salvación, con un destino que ni siquiera ellos podían prever con exactitud, solo la fe en que la vida encontraría un camino. Este viaje interestelar no fue un simple escape, fue una misión, una siembra de esperanza en un suelo desconocido. La nave, un milagro de ingeniería kryptoniana, surcó la oscuridad, impulsada por la ciencia y el amor, navegando hacia un punto azul pálido, un planeta llamado Tierra, un mundo joven y vibrante, lleno de potencial, sobre todo, de un sol amarillo que otorgaría al infante los poderes que definirían su existencia. El aterrizaje, en medio de los campos dorados de Kansas, marcó el inicio de una nueva vida, bajo un cielo diferente, con un nombre terrenal, Clark Kent, criado por Jonathan y Martha Kent. Hombres y mujeres de fe y bondad, el niño creció aprendiendo los valores de la compasión, la justicia y la humildad. Sus habilidades extraordinarias, nacidas de la genética kryptoniana y potenciadas por la atmósfera terrestre, eran un secreto guardado celosamente. Un eco de un legado cósmico que latía en su interior. Pero este secreto, como las semillas de un árbol poderoso, estaba destinado a germinar y a extender sus ramas. La historia de Clark Kent no es solo la de un hombre con superpoderes, es la de un alma dividida entre dos mundos. Entre su linaje alienígena y su crianza terrenal, es la narrativa de cómo la dualidad puede ser la fuente de una fuerza inmensa. De cómo la vulnerabilidad puede dar paso a la invencibilidad. A medida que las sombras comienzan a cernirse sobre la Tierra, amenazando con consumir todo aquello que Clark ama, la verdadera naturaleza de su destino comienza a revelarse. El chico de campo, el hijo adoptivo de Kansas, se ve obligado a confrontar su herencia, a abrazar la totalidad de quien es, para convertirse en algo más grande de lo que jamás imaginó. Este no es solo el relato de un nacimiento, sino el despertar de un protector, el florecer de un símbolo, un faro de luz contra la opresión.
Un testamento a la capacidad de un extraño para convertirse en nuestro salvador con la valentía tejida en su ser y un corazón que, a pesar de su origen cósmico, late con una profunda y resonante humanidad. El viaje que estamos a punto de emprender es uno de descubrimiento, de sacrificio y de la inquebrantable creencia en el bien, incluso cuando la oscuridad parece ganar. La arquitectura de Krypton, antes de su cataclismo, era un testimonio de una civilización que había dominado la manipulación de la energía y, quizás facilitando el acceso a recursos básicos o conectando al individuo con programas de asistencia social, en lugar de simplemente aplicar una sanción punitiva. Además, la forma en que Keldel asimila y aplica la filosofía de la no violencia, un concepto central en muchas tradiciones terrestres, representa un desafío ético significativo dada su inmensa capacidad destructiva. A diferencia de sus congéneres que quizás solo conocieron la violencia como una opción tecnológica o militar, él debe aprender a navegar un mundo donde la violencia es una manifestación compleja de emociones, frustraciones y conflictos sociales. Piensa en cómo, ante una amenaza inminente que requiere una acción decisiva, su primera inclinación no es la fuerza bruta, sino la disuasión estratégica y la neutralización del daño potencial, buscando siempre minimizar la escalada y preservar la vida, incluso la de sus adversarios. Por otra parte, la experiencia de Keldel con la democracia, con sus debates a menudo prolongados y sus compromisos imperfectos, le ha enseñado el valor de la paciencia y la perseverancia en la búsqueda del progreso. Ahora, imagine cómo, al observar los procesos legislativos o las negociaciones políticas, comprende que el cambio verdadero y duradero rara vez es instantáneo o absoluto. Su rol, por lo tanto, no es el de imponer soluciones, sino el de facilitar el diálogo y la colaboración, actuando como un catalizador para que la propia humanidad encuentre sus caminos hacia la mejora, reconociendo la importancia de la participación ciudadana y la deliberación colectiva. Asimismo, la forma en que Keldel aborda el concepto de destino es un reflejo de su crianza terrenal y su herencia kryptoniana. Si bien su llegada a la Tierra fue un acto de desesperación por parte de sus padres, su decisión de abrazar su rol como protector es una elección consciente. Ahora, considere como esta elección personal la de aceptar y dar forma a su propio camino. Se diferencia de cualquier noción de predestinación que pudiera haber existido en Krypton. Su destino no es algo que se le impone, sino algo que él activamente construye a través de sus acciones, sus valores y su compromiso inquebrantable con el bienestar de la humanidad. Finalmente, la comprensión de la interconexión de todos los seres vivos, un concepto que resuena en diversas filosofías y ciencias terrestres, se ha convertido en una piedra angular de la ética de Keldel. Ahora, piensa en cómo esta perspectiva lo lleva a reconocer que la protección de la humanidad está intrínsecamente ligada a la salud del planeta y a la armonía de todos los ecosistemas. Su lucha por un mundo mejor no se limita a los asuntos humanos, sino que abarca la preservación del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y la promoción de un equilibrio sostenible para todas las formas de vida. La noción de responsabilidad extendida es una capa fundamental en la ética de Keldel que va más allá de la simple protección física. Ahora, considere cómo esta responsabilidad se manifiesta en su rol como catalizador de cambio social y tecnológico en la Tierra. No se trata solo de detener al villano de turno, sino de identificar las fallas sistémicas que permiten que tales villanos emerjan. Piense, por ejemplo, en cómo, al desmantelar una red de tráfico de armas ilegales que opera a través de complejas transacciones financieras globales, no se limita a confiscar el armamento. En cambio, impulsa discretamente a las autoridades financieras a fortalecer los protocolos de supervisión y a implementar medidas de transparencia más rigurosas. Esta acción, aunque indirecta, aborda la raíz del problema, buscando prevenir futuras actividades ilícitas al mejorar la infraestructura que la sustenta. Profundizando en esta faceta, la aplicación de su perspectiva cósmica a los problemas terrenales le permite identificar patrones que escapan a la visión humana limitada. Ahora, visualice cómo, al observar la creciente escasez de recursos en la Tierra y las consecuentes tensiones geopolíticas, Keldel no solo busca soluciones de emergencia, sino que también utiliza su acceso a tecnologías y conocimientos kryptonianos adaptados a la comprensión terrenal para investigar y proponer alternativas sostenibles. Esto podría implicar, por ejemplo, la facilitación del desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia o la optimización de la producción de alimentos a través de métodos genéticos avanzados, siempre bajo la premisa de que la humanidad debe ser quien implemente estas soluciones, manteniendo así su autonomía y capacidad de aprendizaje. Por otra parte, la forma en que Keldel gestiona la información y la desinformación es un aspecto crucial de su responsabilidad.
Ahora piense en cómo, operando bajo la identidad de Clark Kent, su trabajo como periodista le permite discernir la verdad en un mar de noticias contradictorias y agendas ocultas. Cuando se enfrenta a campañas de desinformación diseñadas para sembrar el pánico o la división, su enfoque no es simplemente desacreditar las falsedades, sino también fortalecer la confianza en las fuentes de información fiables y promover el pensamiento crítico entre la población. Esto podría manifestarse en la publicación de investigaciones exhaustivas que expongan la verdad subyacente o en la promoción de iniciativas educativas que enseñen a las personas a evaluar la credibilidad de la información. Asimismo, la comprensión de la finitud de la vida, una lección aprendida de la extinción de Krypton, le otorga una perspectiva única sobre el valor del tiempo y la importancia de cada momento, mientras que los kryptonianos, en su aparente inmortalidad tecnológica, podrían haber descuidado la fugacidad de la existencia. Kal-El, consciente de la fragilidad de su propia vida y de la de su mundo, vive cada día con un propósito renovado. Ahora, considere cómo esta conciencia lo impulsa a actuar con urgencia y determinación, aprovechando cada oportunidad para hacer una diferencia, para proteger a quienes ama y para inspirar a otros a hacer lo mismo, comprendiendo que cada instante es un regalo precioso. Finalmente, la dualidad de su existencia, el equilibrio constante entre su identidad kryptoniana y su crianza terrenal, lo convierte en un símbolo de la posibilidad de trascender las limitaciones del origen. Su historia es un recordatorio de que la identidad no está predeterminada por la genética o el lugar de nacimiento, sino que se forja a través de las experiencias, las elecciones y los valores que uno decide abrazar. Ahora, piensa en cómo esta dualidad le permite actuar como un puente entre dos mundos, uno que fue y otro que es, llevándose consigo lo mejor de ambos para construir un futuro más brillante para la humanidad. La comprensión de Kal-El sobre la ética de la responsabilidad extendida se ve profundamente matizada por su exposición a las complejidades de los sistemas de justicia penal terrestres. Ahora, piense en cómo, más allá de simplemente disuadir el crimen o capturar a los perpetradores, él se enfoca en comprender las causas subyacentes que llevan a las personas a infringir la ley. Por ejemplo, al desmantelar una organización criminal dedicada a la trata de personas, su intervención no se limita a rescatar a las víctimas y neutralizar a los traficantes. También se esfuerza por exponer las redes de corrupción y las vulnerabilidades económicas y sociales que permiten que tales operaciones prosperen. Esto implica una investigación exhaustiva que a menudo lo lleva a indagar en las fallas de la gobernanza, la desigualdad económica o la falta de oportunidades, que empujan a las personas hacia actividades ilícitas, buscando así abordar el problema desde su raíz. Profundizando en esta faceta, la aplicación de su perspectiva cósmica a los problemas terrenales le permite identificar patrones que escapan a la visión humana limitada. Ahora, visualice cómo, al observar la creciente escasez de recursos en la Tierra y las consecuentes tensiones geopolíticas, Kal-El no solo busca soluciones de emergencia, sino que también utiliza su acceso a tecnologías y conocimientos kryptonianos adaptados a la comprensión terrenal para investigar y proponer alternativas sostenibles. Esto podría implicar, por ejemplo, la facilitación del desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia o la optimización de la producción de alimentos a través de métodos genéticos avanzados, siempre bajo la premisa de que la humanidad debe ser quien implemente estas soluciones, manteniendo así su autonomía y capacidad de aprendizaje. Por otra parte, la forma en que Kal-El gestiona la información y la desinformación es un aspecto crucial de su responsabilidad. Ahora, piense en cómo, operando bajo la identidad de Clark Kent, su trabajo como periodista le permite discernir la verdad en un mar de noticias contradictorias y agendas ocultas. Cuando se enfrenta a campañas de desinformación diseñadas para sembrar el pánico o la división, su enfoque no es simplemente desacreditar las falsedades, sino también fortalecer la confianza en las fuentes de información fiables y promover el pensamiento crítico entre la población. Esto podría manifestarse en la publicación de investigaciones exhaustivas que expongan la verdad subyacente o en la promoción de iniciativas educativas que enseñen a las personas a evaluar la credibilidad de la información. Asimismo, la comprensión de la finitud de la vida, una lección aprendida de la extinción de Krypton, le otorga una perspectiva única sobre el valor del tiempo y la importancia de cada momento. Mientras que los kryptonianos, en su aparente inmortalidad tecnológica, podrían haber descuidado la fugacidad de la existencia, Kal-El, consciente de la fragilidad de su propia vida y de la de su mundo, vive. Meditación, la atención plena y la comprensión de la interconexión de todas las cosas le proporcionan herramientas para gestionar la carga emocional de sus poderes y su misión. Ahora, considere cómo la práctica de la meditación le permite mantener la calma bajo presión extrema, centrar su mente y acceder a una mayor claridad de pensamiento,
lo cual es esencial para tomar decisiones críticas en situaciones de alto riesgo. La comprensión taoísta del wu wei, la acción sin esfuerzo o la acción natural, también le enseña a fluir con las circunstancias, actuar de manera efectiva sin forzar los acontecimientos, confiando en el curso natural de las cosas cuando es apropiado. Finalmente, la propia naturaleza de su misión, al no estar dictada por un código de leyes kryptonianas, sino por un sentido innato de justicia y compasión, lo convierte en un agente de cambio moral cuya influencia trasciende las fronteras culturales y filosóficas. Ahora, piensa en cómo su ejemplo de valentía, empatía y sacrificio inspira a otros a buscar la excelencia moral en sus propias vidas, demostrando que los principios éticos fundamentales, aunque expresados de diversas maneras a lo largo de la historia humana, son universales y alcanzan su máxima expresión en actos de servicio desinteresado. La noción de responsabilidad extendida es una capa fundamental en la ética de Keldel que va más allá de la simple protección física. Ahora, considere cómo esta responsabilidad se manifiesta en su rol como catalizador de cambio social y tecnológico en la Tierra. No se trata solo de detener al villano de turno, sino de identificar las fallas sistémicas que permiten que tales villanos emerjan. Piense, por ejemplo, en cómo, al desmantelar una red de tráfico de armas ilegales que opera a través de complejas transacciones financieras globales, no se limita a confiscar el armamento, en cambio, impulsa discretamente a las autoridades financieras a fortalecer los protocolos de supervisión y a implementar medidas de transparencia más rigurosas. Esta acción, aunque indirecta, aborda la raíz del problema, buscando prevenir futuras actividades ilícitas al mejorar la infraestructura que la sustenta. Profundizando en esta faceta, la aplicación de su perspectiva cósmica a los problemas terrenales le permite identificar patrones que escapan a la visión humana limitada. Ahora, visualice cómo, al observar la creciente escasez de recursos en la Tierra y las consecuentes tensiones geopolíticas, Keldel no solo busca soluciones de emergencia, sino que también utiliza su acceso a tecnologías y conocimientos kryptonianos adaptados a la comprensión terrenal para investigar y proponer alternativas sostenibles. Esto podría implicar, por ejemplo, la facilitación del desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia o la optimización de la producción de alimentos a través de métodos genéticos avanzados, siempre bajo la premisa de que la humanidad debe ser quien implemente estas soluciones, manteniendo así su autonomía y capacidad de aprendizaje. Por otra parte, la forma en que Keldel gestiona la información y la desinformación es un aspecto crucial de su responsabilidad. Ahora piense en cómo, operando bajo la identidad de Clark Kent, su trabajo como periodista le permite discernir la verdad en un mar de noticias contradictorias y agendas ocultas. Cuando se enfrenta a campañas de desinformación diseñadas para sembrar el pánico o la división, su enfoque no es simplemente desacreditar las falsedades, sino también fortalecer la confianza en las fuentes de información fiables y promover el pensamiento crítico entre la población. Esto podría manifestarse en la publicación de investigaciones exhaustivas que expongan la verdad subyacente o en la promoción de iniciativas educativas que enseñen a las personas a evaluar la credibilidad de la información. Asimismo, la comprensión de la finitud de la vida, una lección aprendida de la extinción de Krypton, le otorga una perspectiva única sobre el valor del tiempo y la importancia de cada momento, mientras que los kryptonianos, en su aparente inmortalidad tecnológica, podrían haber descuidado la fugacidad de la existencia. Keldel, consciente de la fragilidad de su propia vida y de la de su mundo, vive cada día con un propósito renovado. Ahora, considere cómo esta conciencia lo impulsa a actuar con urgencia y determinación, aprovechando cada oportunidad para hacer una diferencia, para proteger a quienes ama y para inspirar a otros a hacer lo mismo, comprendiendo que cada instante es un regalo precioso. Finalmente, la dualidad de su existencia, el equilibrio constante entre su identidad kryptoniana y su crianza terrenal, lo convierte en un símbolo de la posibilidad de trascender las limitaciones del origen. Su historia es un recordatorio de que la identidad no está predeterminada por la genética o el lugar de nacimiento, sino que se forja a través de las experiencias, las elecciones y los valores que uno decide abrazar. Ahora, piensa en cómo esta dualidad le permite actuar como un puente entre dos mundos, uno que fue y otro que es, llevándose consigo lo mejor de ambos para construir un futuro más brillante para la humanidad. La noción de responsabilidad extendida es una capa fundamental en la ética de Keldel que va más allá de la simple protección física. Ahora, considere cómo esta responsabilidad se manifiesta en su rol como catalizador de cambio social y tecnológico en la Tierra. No se trata solo de detener al villano de turno, sino de identificar las fallas sistémicas que permiten que tales villanos emerjan. Piense, por ejemplo, en cómo, al desmantelar una red de tráfico de armas ilegales que opera a través de complejas transacciones financieras globales,
no se limita a confiscar el armamento. En cambio, impulsa discretamente a las autoridades financieras a fortalecer los protocolos de supervisión y a implementar medidas de transparencia más rigurosas. Esta acción, aunque indirecta, aborda la raíz del problema, buscando prevenir futuras actividades ilícitas al mejorar la infraestructura que la sustenta. Profundizando en esta faceta, la aplicación de su perspectiva cósmica a los problemas terrenales le permite identificar patrones que escapan a la visión humana limitada. Ahora, visualice cómo, al observar la creciente escasez de recursos en la Tierra y las consecuentes tensiones geopolíticas, Keldel no solo busca soluciones de emergencia, sino que también utiliza su acceso a tecnologías y conocimientos kryptonianos adaptados a la comprensión terrenal para investigar y proponer alternativas sostenibles. Esto podría implicar, por ejemplo, la facilitación del desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia o la optimización de la producción de alimentos a través de métodos genéticos avanzados. Siempre bajo la premisa de que la humanidad debe ser quien implemente estas soluciones, manteniendo así su autonomía y capacidad de aprendizaje. Por otra parte, la forma en que Keldel gestiona la información y la desinformación es un aspecto crucial de su responsabilidad. Ahora piense en cómo, operando bajo la identidad de Clark Kent, su trabajo como periodista le permite discernir la verdad en un mar de noticias contradictorias y agendas ocultas. Cuando se enfrenta a campañas de desinformación diseñadas para sembrar el pánico o la división, su enfoque no es simplemente desacreditar las falsedades, sino también fortalecer la confianza en las fuentes de información fiables y promover el pensamiento crítico entre la población. Esto podría manifestarse en la publicación de investigaciones exhaustivas que expongan la verdad subyacente o en la promoción de iniciativas educativas que enseñen a las personas a evaluar la credibilidad de la información. Asimismo, la comprensión de la finitud de la vida, una lección aprendida de la extinción de Krypton, le otorga una perspectiva única sobre el valor del tiempo y la importancia de cada momento, mientras que los kryptonianos, en su aparente inmortalidad tecnológica, podrían haber descuidado la fugacidad de la existencia. Keldel, consciente de la fragilidad de su propia vida y de la de su mundo, vive cada día con un propósito renovado. Ahora, considere cómo esta conciencia lo impulsa a actuar con urgencia y determinación, aprovechando cada oportunidad para hacer una diferencia, para proteger a quienes ama y para inspirar a otros a hacer lo mismo, comprendiendo que cada instante es un regalo precioso. Finalmente, la dualidad de su existencia, el equilibrio constante entre su identidad kryptoniana y su crianza terrenal, lo convierte en un símbolo de la posibilidad de trascender las limitaciones del origen. Su historia es un recordatorio de que la identidad no está predeterminada por la genética o el lugar de nacimiento, sino que se forja a través de las experiencias, las elecciones y los valores que uno decide abrazar. Ahora, piensa en cómo esta dualidad le permite actuar como un puente entre dos mundos, uno que fue y otro que es, llevándose consigo lo mejor de ambos para construir un futuro más brillante para la humanidad. Ahora, considera como la ausencia de un marco de referencia kryptoniano para la justicia obliga a Keldel a un proceso de interpretación activa y continua de las leyes y la moralidad terrestres. En lugar de aplicar un código preexistente, debe evaluar cada situación basándose en los principios de equidad y compasión que ha internalizado. Por ejemplo, al encontrarse con un caso de hurto menor perpetrado por alguien en extrema necesidad, la rigidez de una ley podría dictar un castigo severo. Sin embargo, la perspectiva de Keldel, informada por la empatía y la comprensión de las circunstancias humanas, podría llevarlo a buscar una resolución que aborde la causa subyacente del robo. Autoridades financieras a fortalecer los protocolos de supervisión y a implementar medidas de transparencia más rigurosas. Esta acción, aunque indirecta, aborda la raíz del problema, buscando prevenir futuras actividades ilícitas al mejorar la infraestructura que la sustenta. Profundizando en esta faceta, la aplicación de su perspectiva cósmica a los problemas terrenales le permite identificar patrones que escapan a la visión humana limitada. Ahora, visualice cómo, al observar la creciente escasez de recursos en la Tierra y las consecuentes tensiones geopolíticas, Keldel no solo busca soluciones de emergencia, sino que también utiliza su acceso a tecnologías y conocimientos kryptonianos adaptados a la comprensión terrenal para investigar y proponer alternativas sostenibles. Esto podría implicar, por ejemplo, la facilitación del desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia o la optimización de la producción de alimentos a través de métodos genéticos avanzados. Siempre bajo la premisa de que la humanidad debe ser quien implemente estas soluciones, manteniendo así su autonomía y capacidad de aprendizaje. Por otra parte, la forma en que Keldel gestiona la información y la desinformación es un aspecto crucial de su responsabilidad.
Ahora piense en cómo, operando bajo la identidad de Clark Kent, su trabajo como periodista le permite discernir la verdad en un mar de noticias contradictorias y agendas ocultas. Cuando se enfrenta a campañas de desinformación diseñadas para sembrar el pánico o la división, su enfoque no es simplemente desacreditar las falsedades, sino también fortalecer la confianza en las fuentes de información fiables y promover el pensamiento crítico entre la población. Esto podría manifestarse en la publicación de investigaciones exhaustivas que expongan la verdad subyacente o en la promoción de iniciativas educativas que enseñen a las personas a evaluar la credibilidad de la información. Asimismo, la comprensión de la finitud de la vida, una lección aprendida de la extinción de Krypton, le otorga una perspectiva única sobre el valor del tiempo y la importancia de cada momento, mientras que los kryptonianos, en su aparente inmortalidad tecnológica, podrían haber descuidado la fugacidad de la existencia. Kal-El, consciente de la fragilidad de su propia vida y de la de su mundo, vive cada día con un propósito renovado. Ahora, considere cómo esta conciencia lo impulsa a actuar con urgencia y determinación, aprovechando cada oportunidad para hacer una diferencia, para proteger a quienes ama y para inspirar a otros a hacer lo mismo, comprendiendo que cada instante es un regalo precioso. Finalmente, la dualidad de su existencia, el equilibrio constante entre su identidad kryptoniana y su crianza terrenal, lo convierte en un símbolo de la posibilidad de trascender las limitaciones del origen. Su historia es un recordatorio de que la identidad no está predeterminada por la genética o el lugar de nacimiento, sino que se forja a través de las experiencias, las elecciones y los valores que uno decide abrazar. Ahora, piensa en cómo esta dualidad le permite actuar como un puente entre dos mundos, uno que fue y otro que es, llevándose consigo lo mejor de ambos para construir un futuro más brillante para la humanidad. La evolución de la autoconciencia, de Kal-El, más allá de la simple comprensión de sus poderes, se adentra en la naturaleza misma de la identidad y la pertenencia. Ahora, imagine como la ausencia de un linaje kryptoniano directo en la Tierra, es decir, la falta de otros de su especie con quienes compartir experiencias o a quienes emular, lo obliga a construir su sentido del yo desde cero, basándose en los valores y las interacciones que experimenta en su entorno adoptivo. Esto no es un simple aprendizaje de costumbres, sino un proceso de asimilación cultural y filosófica que moldea su percepción de lo que significa ser uno mismo. Pensemos en cómo, al observar las diversas expresiones de individualidad humana, desde el artista bohemio hasta el académico riguroso, Kal-El aprende que la identidad no es una esencia fija, sino una construcción fluida y en constante evolución, influenciada por el contexto y las elecciones personales. Además, la forma en que Kal-El procesa el concepto de legado se diferencia radicalmente de la perspectiva que su civilización natal podría haber tenido. En Krypton, un legado podría haber estado intrínsecamente ligado a la preservación de la cultura, la tecnología o la pureza de la raza. Sin embargo, para Kal-El, el legado de Krypton se reinterpreta a través del prisma de la humanidad. Ahora, visualice cómo su misión no es replicar Krypton en la Tierra, sino honrar a su mundo perdido al proteger y nutrir el potencial de la humanidad. Su legado no se trata de preservar un pasado, sino de construir un futuro. Uno que incorpore las lecciones aprendidas de la caída de su planeta para evitar que la Tierra cometa errores similares. Por otra parte, la experiencia de Kal-El como un forastero le otorga una perspectiva única sobre la universalidad de ciertos anhelos humanos. A pesar de las diferencias culturales y tecnológicas, observa que aspiraciones como el amor, la conexión, la búsqueda de significado y el miedo a la soledad son compartidas por personas de todos los ámbitos de la vida. Ahora, piense en cómo esta comprensión de la unidad subyacente en la diversidad humana le permite forjar lazos de empatía profundos y genuinos, trascendiendo las barreras de origen y creencia. Su capacidad para ver la humanidad en cada individuo, independientemente de sus circunstancias, es un testimonio de su crecimiento como ser. Asimismo, la forma en que Kal-El aborda la adversidad no es solo una demostración de fuerza física, sino también de una profunda resiliencia psicológica. El peso de ser el último de su especie, la constante necesidad de ocultar su verdadera naturaleza y la responsabilidad de proteger a un mundo que no es el suyo, podrían fácilmente llevar a la desesperación. Sin embargo, en lugar de sucumbir, Kal-El canaliza estas cargas en un sentido de propósito aún mayor. Ahora, considere como la pérdida de su familia biológica y de su mundo natal, en lugar de paralizarlo, lo impulsa a valorar aún más las conexiones que ha forjado en la Tierra, convirtiendo su soledad en un motor para la conexión y la protección. Finalmente, la propia naturaleza de su poder, alimentado por la radiación solar, se convierte en una metáfora de la interdependencia y la necesidad de equilibrio.
mientras que en Krypton la autosuficiencia tecnológica pudo haber llevado a la complacencia. En la Tierra, Kal-El aprende que su fuerza está intrínsecamente ligada a una fuente externa y a un ecosistema que debe ser preservado. Ahora, piensa en cómo esta dependencia simbólica lo impulsa a ser un defensor del medio ambiente y de la sostenibilidad, reconociendo que la verdadera fortaleza reside no en la autosuficiencia absoluta, sino en la armonía y el equilibrio con el entorno que nos sustenta. Su existencia misma es un recordatorio de que, incluso el poder más extraordinario está, en última instancia, interconectado con el mundo que lo rodea. La influencia de las narrativas de la antigua Grecia en la formación de la ética de Kal-El es un aspecto que merece una exploración detallada. Ahora, considere cómo los mitos de héroes como Hércules, con sus 12 trabajos, o la tragedia de Prometeo, robando el fuego divino para la humanidad, resuenan en la propia lucha de Kal-El. Estas historias, transmitidas a través de la cultura terrenal, le ofrecen arquetipos de sacrificio, de lucha contra fuerzas abrumadoras y de la responsabilidad que conlleva el poseer dones extraordinarios. Por ejemplo, la historia de Prometeo, quien desafía a los dioses para beneficiar a la humanidad y sufre un castigo eterno, le enseña sobre las posibles repercusiones de sus propias acciones, recordándole que, incluso los actos de benevolencia, pueden tener consecuencias imprevistas y que el verdadero heroísmo a menudo implica un costo personal considerable. Además, la filosofía epicúrea, con su énfasis en la búsqueda de la tranquilidad y la ausencia de dolor como el bien supremo, ofrece a Kal-El un marco para comprender el valor de la paz interior y la importancia de evitar el conflicto innecesario, si bien su destino lo impulsa a enfrentar peligros. La filosofía epicúrea le proporciona una guía para discernir cuándo la intervención es verdaderamente necesaria y cuándo la inacción calculada puede ser la opción más sabia para preservar el bienestar general y evitar el sufrimiento evitable. Piensen cómo, al presenciar disputas menores o actos de egoísmo que podrían escalar, su formación le permite resistir la tentación de intervenir de manera ostentosa, optando en cambio por un enfoque más sutil que restaura el equilibrio, sin generar un espectáculo público innecesario, preservando así la ataraxia e imperturbabilidad. Por otra parte, el concepto de virtud cívica de la República Romana, que enfatiza el deber del ciudadano hacia el Estado y el sacrificio personal por el bien público, resuena profundamente en la concepción que Kal-El tiene de su rol en la Tierra. Ahora, imagine cómo esta idea de servicio desinteresado al Estado, extrapolada a la escala de un planeta entero, moldea su compromiso de proteger a la humanidad como un todo. No se ve a sí mismo como un gobernante o un juez, sino como un servidor público de la más alta categoría, cuyo deber es salvaguardar el bienestar y la seguridad de todos los habitantes de la Tierra, incluso a costa de su propia felicidad o anonimato. Asimismo, la influencia de las tradiciones místicas y espirituales de Oriente, como el budismo y el taoísmo, también ha contribuido a su desarrollo ético. Ahora, piensa en cómo el concepto de deber en la cultura terrícola, tan arraigado en la responsabilidad individual y el sacrificio personal por el bien común, contrastaba con cualquier estructura social o legal que pudiera haber existido en Krypton. La noción de que un individuo, incluso uno con poderes extraordinarios, debe someterse a un código ético autoimpuesto en lugar de ser guiado únicamente por la lógica o la autoridad dictatorial, es una lección que Clarke aprendió observando la historia humana, sus triunfos y sus fracasos. Considere, por ejemplo, las reflexiones de filósofos como Immanuel Kant sobre el imperativo categórico. La idea de actuar solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Esta abstracción filosófica, al ser filtrada a través de la experiencia de vida de Clarke, se traduce en su propia regla de oro: actuar de tal manera que sus acciones, si fueran replicadas por todos, crearían un mundo mejor. Además, la exposición a los debates éticos inherentes a la ciencia y la tecnología humanas ha moldeado su comprensión de las consecuencias no deseadas. Mientras que, en Krypton la tecnología podría haber sido vista como la cúspide del progreso, en la Tierra, Clarke ha sido testigo de cómo las mismas innovaciones, cuando se aplican sin la debida consideración ética, pueden generar nuevos problemas. Piensa en cómo el desarrollo de la energía nuclear, que prometía un futuro de abundancia, también trajo consigo la amenaza de la aniquilación global. Esta dualidad de la tecnología, su potencial para la salvación y la destrucción, ha llevado a Clarke a adoptar un enfoque cauteloso y reflexivo, priorizando siempre la seguridad y el bienestar humano por encima del avance tecnológico por sí mismo. Por consiguiente, la propia idea de justicia en la Tierra, con sus matices de rehabilitación, presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, difiere radicalmente de cualquier sistema de castigo o recompensa que pudiera haber existido. En Krypton, la comprensión de que la justicia no es simplemente la aplicación de una ley, sino un proceso que busca restaurar el equilibrio y ofrecer segundas oportunidades,
ha influido profundamente en su accionar. Ahora, visualice cómo, al enfrentarse a un criminal, su objetivo no es solo su castigo, sino también comprender las circunstancias que lo llevaron a cometer el delito y, si es posible, ofrecer un camino hacia la redención, reconociendo que la sociedad misma tiene una responsabilidad en la creación de las condiciones que permiten el crimen. En contraste con la posible rigidez de una sociedad kryptoniana avanzada, Clarke ha aprendido a valorar la adaptabilidad y la imperfección inherente a los sistemas humanos. La democracia, con sus debates a menudo caóticos y sus compromisos difíciles, le ha enseñado que el progreso no siempre es lineal ni perfecto, pero que la libertad de expresión y la participación ciudadana son pilares esenciales para una sociedad sana. Piensen cómo, al observar las elecciones políticas o los movimientos sociales, comprende que la verdadera fortaleza de la humanidad reside no en la uniformidad, sino en la diversidad de opiniones y en la capacidad de encontrar soluciones, a través del diálogo y la colaboración, incluso cuando este proceso es lento y arduo. Adicionalmente, la influencia de las narrativas artísticas humanas, la literatura, la música, el cine ha sido fundamental para dotarlo de una comprensión más profunda de las emociones y las motivaciones humanas. A través de estas formas de expresión, ha absorbido las complejidades del amor, la pérdida, la ambición y el miedo, elementos que no siempre son evidentes en un análisis puramente lógico-científico. Ahora, considere como una pieza musical conmovedora o una novela que explora la condición humana puede proporcionarle una perspectiva que ninguna base de datos kryptoniana podría ofrecer, permitiéndole conectar con las personas a un nivel más íntimo y comprender la importancia de la compasión en sus interacciones. Finalmente, la propia noción de esperanza en la cultura terrícola, a menudo asociada con la fe en un futuro mejor a pesar de las adversidades, ha sido un concepto crucial para Clarke, a diferencia de la posible resignación o fatalismo que pudo haber prevalecido en Krypton ante su inminente colapso. La humanidad, a pesar de sus luchas, mantiene una persistente creencia en la posibilidad de un mañana mejor. Ahora, piensen cómo esta esperanza colectiva, esta voluntad inquebrantable de seguir adelante, resuena profundamente con el último acto de amor de sus padres, infundiéndole la convicción de que, incluso desde las cenizas de un mundo, puede nacer una leyenda. La noción de sacrificio, tan recurrente en la historia humana, adquiere una dimensión cósmica en la vida de Kal-El, más allá de la renuncia a su mundo de origen. El sacrificio se manifiesta en su renuncia a una vida de completa honestidad y transparencia en la tierra. Pensemos en cómo cada mentira piadosa, cada evasiva calculada para proteger su identidad, representa un pequeño sacrificio de su propia integridad. Un precio que paga voluntariamente para salvaguardar a aquellos a quienes ama y al mundo que ha adoptado. Este sacrificio constante, esta renuncia a la autenticidad total en favor de un bien mayor, es una carga que lleva en silencio una dimensión de su heroísmo que rara vez se discute. Profundizando en esta idea, la capacidad de Clarke para perdonar, un pilar de la ética terrenal, se ve intensificada por la perspectiva de la extinción de su especie, ante la posibilidad de que su mundo se hubiera extinguido por errores pasados. La tentación de albergar resentimiento hacia los responsables, o incluso hacia la propia naturaleza de la vida, podría haber sido abrumadora. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la amargura, él elige el perdón. Consideremos cómo, al enfrentarse a aquellos que buscan explotar o dañar a la humanidad, no solo los detiene, sino que, en muchos casos, busca comprender las razones de su maldad y, si es posible, ofrecerles una alternativa. Este perdón no es debilidad, sino una forma de fortaleza que rompe ciclos de violencia y resentimiento. Un eco del último acto de amor de sus padres que trascendió la destrucción. Además, la propia existencia de Kal-El en la Tierra, un ser que prospera bajo un sol que para su raza era un factor de mutación y eventualmente de destrucción, representa una paradoja biológica y filosófica. Su fisiología, optimizada para las condiciones de un mundo que ya no existe, ha encontrado un nuevo equilibrio en un entorno radicalmente diferente. Esto nos lleva a reflexionar sobre la adaptabilidad de la vida y la posibilidad de que la supervivencia no siempre dependa de la preservación de las condiciones originales, sino de la capacidad de mutar, de evolucionar y de encontrar nuevas formas de prosperar en lo desconocido. Pensemos en cómo esta adaptabilidad se manifiesta, no solo en su resistencia física, sino también en su habilidad para integrarse en la sociedad humana, aprendiendo sus costumbres, sus lenguajes y sus valores. Por otra parte, la soledad inherente a su condición, la de ser el último de su linaje, impulsa en él una profunda apreciación por la interconexión y la comunidad. Al no tener una familia biológica con quien compartir su herencia, valora enormemente los lazos que ha forjado en la tierra. Ahora, visualice cómo esta apreciación se traduce en su compromiso con la protección de la comunidad, no solo como un individuo aislado, sino como parte integral de un todo.
Su lucha contra el mal no es solo una batalla por la supervivencia de la humanidad, sino una defensa de los lazos que unen a las personas, de la estructura social que le ha brindado un sentido de pertenencia. Asimismo, la comprensión de la finitud de la vida, una lección aprendida de la extinción de Krypton, le otorga una perspectiva única sobre el valor del tiempo y la importancia de cada momento. Mientras que los kryptonianos, en su aparente inmortalidad tecnológica, podrían haber descuidado la fugacidad de la existencia, que el Del, consciente de la fragilidad de su propia vida y de la de su mundo, vive cada día con un propósito renovado. Piensen cómo esta conciencia lo impulsa a actuar con urgencia y determinación, aprovechando cada oportunidad para hacer una diferencia, para proteger a quienes ama y para inspirar a otros a hacer lo mismo, comprendiendo que cada instante es un regalo precioso. Finalmente, la dualidad de su existencia, el equilibrio constante entre su identidad kryptoniana y su crianza terrenal, lo convierte en un símbolo de la posibilidad de trascender las limitaciones del origen. Su historia es un recordatorio de que la identidad no está predeterminada por la genética o el lugar de nacimiento, sino que se forja a través de las experiencias, las elecciones y los valores que uno decide abrazar. Ahora, considere cómo esta dualidad le permite actuar como un puente entre dos mundos, uno que fue y otro que es, llevándose consigo lo mejor de ambos para construir un futuro más brillante para la humanidad. La noción de responsabilidad extendida es una capa fundamental en la ética de Del que va más allá de la simple protección física. Ahora, considere cómo esta responsabilidad se manifiesta en su rol como catalizador de cambio social y tecnológico en la Tierra. No se trata solo de detener al villano de turno, sino de identificar las fallas sistémicas que permiten que tales villanos emerjan. Piense, por ejemplo, en cómo, al desmantelar una red de tráfico de armas ilegales que opera a través de complejas transacciones financieras globales, no se limita a confiscar el armamento, en cambio, impulsa discretamente a la comprensión de las propias aspiraciones humanas. Ahora, considere cómo esta perspectiva se aplica cuando se enfrenta a dilemas donde el bien y el mal no son líneas claras, sino zonas grises de intensa complejidad. Por ejemplo, imagine la situación de un científico brillante que, en su afán por erradicar una enfermedad devastadora, desarrolla una tecnología con el potencial de causar daños colaterales catastróficos si cae en manos equivocadas. La intervención de Superman podría ser confiscar el invento, deteniendo así el progreso, o permitir que el científico continúe, asumiendo el riesgo inherente. La decisión de Clark, influenciada por sus padres, no sería simplemente la de neutralizar la amenaza, sino la de comprender la motivación del científico, la urgencia de su causa y, sobre todo, la importancia de preservar la chispa de la innovación humana, incluso cuando ésta lleva consigo riesgos inherentes. Además, la vida de Clark como reportero le otorga una visión privilegiada de las intrincadas redes de poder y corrupción que a menudo operan bajo la superficie de la sociedad. No se trata solo de exponer a los malos actores, sino de comprender los sistemas que permiten que tales abusos florezcan. Piensen cómo, al investigar una trama de sobornos que involucra a funcionarios públicos y corporaciones poderosas, Clark no solo se enfoca en desenmascarar a los individuos corruptos, sino que también busca identificar las lagunas legales y las debilidades institucionales que facilitaron el fraude. Esta comprensión a nivel sistémico le permite no solo detener un crimen específico, sino también abogar por reformas que prevengan futuras transgresiones, demostrando una aplicación de la justicia que va más allá de la retribución inmediata y apunta a la prevención a largo plazo. Por otra parte, la propia naturaleza de la existencia de Clark como el último de su especie lo dota de una profunda apreciación por la singularidad de cada individuo y de cada cultura, a diferencia de los kryptonianos cuya avanzada tecnología y aparente perfección podrían haber llevado a una homogeneización de pensamiento y experiencia. Clark ha sido expuesto a la vasta diversidad de la humanidad. Ahora, imagine cómo esta apreciación se traduce en su interacción con diferentes comunidades. Al presenciar un conflicto entre dos grupos culturales con valores y tradiciones diametralmente opuestas, su rol no es imponer una solución que dicte cuál perspectiva es superior, sino facilitar un diálogo, actuando como un puente de entendimiento. Por ejemplo, podría utilizar su perspectiva externa para resaltar los puntos de conexión, las aspiraciones compartidas que yacen ocultas bajo las diferencias superficiales, ayudando a las partes a encontrar un terreno común para la coexistencia pacífica, un proceso que requiere una sutileza y una empatía extraordinarias. Asimismo, la constante necesidad de mantener su identidad secreta como Clark Kent le exige un nivel de disciplina y autocontrol que trasciende la mera fuerza física, la capacidad de compartimentar su vida, de alternar entre el poder ilimitado de Superman y la aparente normalidad de un reportero,
requiere una maestría sobre sus propias emociones y reacciones. Piensen cómo, al presenciar una injusticia menor, mientras está en su faceta civil, debe reprimir el impulso de intervenir de manera inmediata y espectacular, optando en su lugar por métodos más discretos y menos reveladores, como la recopilación de información o la notificación a las autoridades competentes. Esta contención, esta elección consciente de actuar dentro de los límites de su identidad humana, es un testimonio de su profundo respeto por la autonomía de la sociedad y su comprensión de que la verdadera protección no siempre implica una demostración de fuerza bruta. Finalmente, la experiencia de haber presenciado la aniquilación de Krypton infunde en Clark un profundo sentido de urgencia y responsabilidad hacia la preservación de la vida en todas sus formas. Ahora, imagine cómo esta perspectiva se aplica cuando se enfrenta a amenazas ambientales o catástrofes naturales que ponen en peligro ecosistemas enteros. Su intervención no se limita a la mitigación inmediata del desastre, sino que se extiende a la comprensión de las causas subyacentes de la degradación ambiental y a la promoción de prácticas sostenibles. Por ejemplo, al enfrentar un derrame masivo de petróleo en el océano, no solo se dedica a contener la marea negra y rescatar a la vida marina afectada, sino que también busca identificar la fuente del accidente y abogar por regulaciones más estrictas y tecnologías más limpias, para prevenir futuros incidentes, demostrando una visión a largo plazo que refleja la lección aprendida de la fragilidad de los mundos y la imperiosa necesidad de su cuidado. Ahora, profundicemos en las complejidades de la resiliencia kryptoniana manifestada en la adaptación terrenal. En lugar de ver sus extraordinarias capacidades como una ventaja innata, consideremos como la ausencia de un entorno kryptoniano específico, su atmósfera. Su radiación particular en la Tierra obligó a una adaptación activa, un proceso de aprendizaje constante para optimizar la absorción y el uso de la energía solar. Si bien la Tierra le proporciona una fuente de poder, la eficiencia de esta transferencia no es automática. Requiere una calibración interna, un entendimiento de cómo su biología interactúa con este nuevo espectro de luz. Esto se asemeja a cómo un músico debe ajustar su instrumento para que suene armónico en una sala diferente. No es suficiente tener el instrumento, hay que saber cómo hacerlo sonar bien en un nuevo contexto. Además, la forma en que Clark maneja los desafíos emocionales y psicológicos presenta una capa de resiliencia no física, la carga de ser el último de su especie, el peso del secreto, la soledad intrínseca de su condición. Todo esto representa un desafío mental formidable. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, canaliza estas experiencias en una empatía más profunda. Pensemos en cómo la pérdida de su mundo natal lo hace particularmente sensible al sufrimiento ajeno. Cada acto de crueldad o injusticia que presencia en la Tierra resuena con el dolor de la pérdida de Krypton, impulsándolo a actuar no solo por un sentido del deber, sino por una conexión visceral con el dolor. Este es un tipo de fortaleza que no se mide en fuerza muscular, sino en la capacidad de transformar la adversidad personal en un motor de compasión universal. Desde una perspectiva práctica, la necesidad de ocultar su verdadera naturaleza lo obliga a desarrollar una astucia y una previsión excepcionales. No se trata solo de evitar ser descubierto, sino de anticipar las posibles consecuencias de cada acción, tanto como Clark como Superman. Si, por ejemplo, interviene en un desastre natural a gran escala, debe considerar no solo cómo salvar a la mayor cantidad de personas posible, sino también cómo hacerlo de una manera que no revele la magnitud total de sus habilidades o que no cree una dependencia excesiva de su intervención. Esto implica una planificación meticulosa, una comprensión de las reacciones humanas y la capacidad de improvisar sobre la marcha, ajustando sus métodos según la situación evoluciona. Similar a un estratega militar que debe considerar múltiples variables antes de desplegar sus tropas. Por otro lado, la ausencia de una sociedad kryptoniana con la cual identificarse o contra la cual rebelarse lo libera de ciertos conflictos internos. Si bien anhela la conexión con su herencia, no está atado a las expectativas o tradiciones de una civilización viva. Esto le permite adoptar y adaptar libremente los valores que encuentra en la Tierra, creando una identidad híbrida que es única y, en cierto modo, más pura en su formación. Al no tener un modelo kryptoniano preestablecido de cómo comportarse o qué ideales defender, está libre para basar sus principios en la observación directa de la bondad, la justicia y el sacrificio que presencia en la humanidad, permitiéndole forjar un código moral que es genuinamente suyo y profundamente arraigado en la experiencia terrenal. Además, la forma en que procesa la información y aprende de sus errores es notable. No se trata de una simple acumulación de conocimiento, sino de una integración activa de experiencias pasadas y presentes en su toma de decisiones. Si un enfoque particular no funciona, no se aferra al porter que da, en cambio, analiza por qué falló y ajusta su estrategia.
Pensemos en un científico que, tras un experimento fallido, revisa sus hipótesis y rediseña su metodología. Clark hace algo similar con sus intervenciones como héroe, aprendiendo de cada encuentro para ser más efectivo en el futuro. Esta capacidad de aprendizaje continuo y adaptación es una forma de resiliencia que le permite evolucionar constantemente y enfrentar desafíos cada vez mayores. Finalmente, la conexión que establece con la Tierra no es meramente una cuestión de supervivencia, sino de pertenencia. A pesar de su origen extraterrestre, ha elegido este planeta como su hogar y a la humanidad como su familia. Esta elección consciente, esta adopción voluntaria de un mundo que no es el suyo, representa un acto profundo de lealtad y amor. Es esta conexión emocional, esta inversión en el futuro de la Tierra, lo que verdaderamente define su resiliencia y su propósito. Ahora, considere cómo esta conexión se manifiesta en su disposición a arriesgarlo todo por un mundo que, en última instancia, no es el suyo biológicamente, pero que ha llegado a serlo en espíritu y en acción. La influencia de la filosofía y la ética humana en la formación del código moral de Keldel es un componente fascinante y a menudo subestimado de su desarrollo. Por la crisis, a través de sus propios medios, con todos los riesgos que ello implica, la decisión de intervenir de manera directa y coercitiva, aunque podría salvar incontables vidas a corto plazo, socavaría la capacidad de la humanidad para aprender, adaptarse y superarse a sí misma. La cuestión no es solo la aplicación de su poder, sino la sabiduría para discernir cuándo la intervención es un acto de salvación y cuándo se convierte en una forma de tiranía benevolente. Por consiguiente, su lucha interna se centra en encontrar el equilibrio perfecto entre ser un protector y ser un obstáculo para el desarrollo inherente de la especie. De manera adicional, la comprensión de la fragilidad de la propia existencia humana, experimentada a través de la lente de su propia supervivencia y la de su planeta natal, lo impulsa a valorar las instituciones y los sistemas que la humanidad ha construido, por imperfectos que sean. No ve a la humanidad como una entidad a ser reformada o reemplazada, sino como una compleja red de interacciones, aspiraciones y fragilidades que merecen ser nutridas y protegidas en su estado natural. Por lo tanto, al enfrentarse a amenazas, su estrategia rara vez es la erradicación total del adversario, sino más bien la neutralización de la amenaza cuando es posible. La reintegración o la rehabilitación del individuo o grupo que representa el peligro. Imagine cómo, al desmantelar una red de tráfico de armas ilícitas, no solo confisca el armamento, sino que también trabaja discretamente para exponer las causas subyacentes de la demanda y la oferta, buscando desmantelar el sistema en lugar de simplemente eliminar a los peones. Por otro lado, la constante necesidad de operar desde las sombras, de mantener su alter ego como Clark Kent, le obliga a desarrollar una aguda inteligencia emocional y una profunda comprensión de la psicología humana. Al observar cómo las personas reaccionan a las crisis, cómo se organizan, cómo sucumben al pánico o cómo encuentran la resiliencia, Clark aprende lecciones invaluables sobre la naturaleza del miedo, la esperanza y la cooperación. Estas observaciones le permiten anticipar las reacciones colectivas y planificar sus intervenciones de manera que maximicen el impacto positivo y minimicen el potencial de pánico o desorden. Piense en cómo, al prever una crisis de desabastecimiento de alimentos, podría, como Clark, investigar y exponer a los acaparadores, mientras que, como Superman, podría asegurar la cadena de suministro de manera discreta, utilizando su velocidad para transportar bienes esenciales antes de que la noticia del desabastecimiento se propague y genere una reacción en cadena de miedo y acaparamiento. Asimismo, la propia tecnología kryptoniana, que en su mundo original fue un factor de decadencia en la Tierra, se convierte en una herramienta de conocimiento y aprendizaje. Al estudiar los artefactos y los registros de su civilización, no solo busca información sobre su herencia, sino también sobre los errores que llevaron a Krypton a su fin. Esta autopsia de un mundo muerto le proporciona una perspectiva única sobre los peligros de la arrogancia tecnológica, la complacencia y la negligencia ambiental. Por consiguiente, cuando se enfrenta a desafíos tecnológicos en la Tierra, ya sea una amenaza artificial o una catástrofe ecológica, su enfoque se basa en una comprensión profunda de las consecuencias a largo plazo, buscando soluciones que sean sostenibles y respetuosas con el equilibrio natural del planeta, a diferencia de las soluciones rápidas y a menudo destructivas que marcaron el declive de Krypton. Ahora, considere cómo esta dualidad y este aprendizaje constante se manifiestan en su vida diaria. La tensión entre su poder ilimitado y la necesidad de vivir una vida ordinaria como Clark Kent lo obliga a un ejercicio perpetuo de autocontrol y humildad. Cada interacción, cada decisión, se convierte en una oportunidad para reforzar su compromiso con los valores que le fueron inculcados. Por ejemplo, al presenciar una injusticia menor en su vida cotidiana,
como un acto de descortesía o egoísmo, su primer impulso podría ser corregirlo de manera contundente. Pero el recuerdo de la importancia de la paciencia y la comprensión lo lleva a optar por una respuesta más sutil, quizás una palabra amable o un acto de servicio discreto, demostrando que la verdadera fuerza reside no solo en la capacidad de actuar, sino en la sabiduría de cuándo y cómo hacerlo. Esta maestría sobre sí mismo, este constante refinamiento de su carácter, es lo que verdaderamente lo distingue y lo prepara para las adversidades venideras, asegurando que su poder sirva como un faro de esperanza y no como una sombra opresora. La percepción que Clark tiene de la justicia, despojada de su herencia kryptoniana y forjada en la fragilidad de la experiencia humana, se manifiesta en una constante reevaluación de lo que significa proteger. Ahora, imagine cómo esta perspectiva se aplica cuando se enfrenta a dilemas donde el bien y el mal no son líneas claras, sino zonas grises de intensa complejidad. Por ejemplo, considere la situación de un inventor brillante que, en su afán por erradicar una enfermedad devastadora, desarrolla una tecnología con el potencial de causar daños colaterales catastróficos si cae en manos equivocadas. La intervención de Superman podría ser confiscar el invento, deteniendo así el progreso, o permitir que el inventor continúe, asumiendo el riesgo inherente. La decisión de Clark, influenciada por sus padres, no sería simplemente la de neutralizar la amenaza, sino la de comprender la motivación del inventor, la urgencia de su causa y, sobre todo, la importancia de preservar la chispa de la innovación humana, incluso cuando ésta lleva consigo riesgos inherentes. Además, la vida de Clark como reportero le otorga una visión privilegiada de las intrincadas redes de poder y corrupción que a menudo operan bajo la superficie de la sociedad. No se trata solo de exponer a los malos actores, sino de comprender los sistemas que permiten que tales abusos florezcan. Piensen cómo, al investigar una trama de sobornos que involucra a funcionarios públicos y corporaciones poderosas, Clark no solo se enfoca en desenmascarar a los individuos corruptos, sino que también busca identificar las lagunas legales y las debilidades institucionales que facilitaron el fraude. Esta comprensión a nivel sistémico le permite no solo detener un crimen específico, sino también abogar por reformas que prevengan futuras transgresiones, demostrando una aplicación de la justicia que va más allá de la retribución inmediata y apunta a la prevención a largo plazo. Por otra parte, la propia naturaleza de la existencia de Clark como el último de su especie lo dota de una profunda apreciación por la singularidad de cada individuo y de cada cultura, a diferencia de los kryptonianos cuya avanzada tecnología y aparente perfección podrían haber llevado a una homogeneización de pensamiento y experiencia. Clark ha sido expuesto a la vasta diversidad de la humanidad. Ahora, considere cómo esta apreciación se traduce en su interacción con diferentes comunidades. Al presenciar un conflicto entre dos grupos culturales con valores y tradiciones diametralmente opuestas, su rol no es imponer una solución que dicte cuál perspectiva es superior, sino facilitar un diálogo, actuando como un puente de entendimiento. Por ejemplo, podría utilizar su perspectiva externa para resaltar los puntos de conexión, las aspiraciones compartidas que yacen ocultas bajo las diferencias superficiales, ayudando a las partes a encontrar un terreno común para la coexistencia pacífica, un proceso que requiere una sutileza y una empatía extraordinarias. Asimismo, la constante necesidad de mantener su identidad secreta como Clark Kent le exige un nivel de disciplina y autocontrol que trasciende la mera fuerza física, la capacidad de compartimentar su vida, de alternar entre el poder ilimitado de Superman y la aparente normalidad de un reportero, requiere una maestría sobre sus propias emociones y reacciones. Piensen cómo, al presenciar una injusticia, mientras está en su faceta civil, debe reprimir el impulso de intervenir de manera inmediata y espectacular, optando en su lugar por métodos más discretos y menos reveladores, como la recopilación de información o la notificación a las autoridades competentes. Esta contención, esta elección consciente de actuar dentro de los límites de su identidad humana, es un testimonio de su profundo respeto por la autonomía de la sociedad y su comprensión de que la verdadera protección no siempre implica una demostración de fuerza bruta. Finalmente, la experiencia de haber presenciado la aniquilación de Krypton infunde en Clark un profundo sentido de urgencia y responsabilidad hacia la preservación de la vida en todas sus formas. Ahora, imagine cómo esta perspectiva se aplica cuando se enfrenta a amenazas ambientales o catástrofes naturales que ponen en peligro ecosistemas enteros. Su intervención no se limita a la mitigación inmediata del desastre, sino que se extiende a la comprensión de las causas subyacentes de la degradación ambiental y a la promoción de prácticas sostenibles. Por ejemplo, al enfrentar un derrame masivo de petróleo en el océano, no solo se dedica a contener la marea negra y rescatar a la vida marina afectada,
sino que también busca identificar la fuente del accidente y abogar por regulaciones más estrictas y tecnologías más limpias, para prevenir futuros incidentes, demostrando una visión a largo plazo que refleja la lección aprendida de la fragilidad de los mundos y la imperiosa necesidad de su cuidado. La ética de la intervención de Clarke. Al no ser una imposición de su voluntad, se nutre de la percibir las emociones no expresadas de las personas, una cualidad que, aunque amplificada por su fisiología, es perfeccionada a través de la práctica constante de la observación atenta y la reflexión sobre las motivaciones humanas. Además, la constante necesidad de disimular sus habilidades físicas le otorga una perspectiva única sobre la vulnerabilidad y la resiliencia, al tener que moderar su fuerza para no romper un apretón de manos, o su velocidad para no llegar antes de tiempo a una cita, experimenta de primera mano las limitaciones que la mayoría de los seres humanos dan por sentadas. Esto fomenta en él un profundo respeto por la perseverancia, por el esfuerzo diario que implica la vida en la Tierra. Piense en cómo, al observar a un atleta entrenar incansablemente o a un científico pasar noches en vela en el laboratorio, Clarke no solo admira su dedicación, sino que también comprende la importancia del proceso, del sacrificio gradual que conduce al logro. Esta apreciación por el camino recorrido, en lugar de solo el destino, moldea su enfoque hacia la resolución de problemas, priorizando la construcción de soluciones sostenibles sobre la imposición de soluciones rápidas. El concepto de justicia, tal como lo experimenta Clarke en la Tierra, difiere radicalmente de cualquier estructura legal o ética kryptoniana que pudiera haber existido en Krypton. Quizás la justicia era un asunto de lógica fría o de jerarquías establecidas. Aquí, en la Tierra, la justicia es un ideal en constante evolución, a menudo imperfecto, luchando contra la corrupción, el prejuicio y la inercia. Su exposición a estos desafíos, a través de su trabajo periodístico y sus intervenciones como Superman, le permite desarrollar una comprensión matizada de lo que significa defender a los débiles y oprimir a los injustos. No se trata simplemente de aplicar la ley, sino de comprender las causas subyacentes de la injusticia y de buscar soluciones que aborden las raíces del problema, no solo sus manifestaciones. Imagina cómo, al investigar un caso de abuso de poder corporativo, no solo expone al culpable, sino que también busca comprender las fallas sistémicas que permitieron que dicho abuso ocurriera, mostrando una aplicación de la justicia que es tanto reactiva como proactiva. Asimismo, la propia naturaleza de sus poderes, amplificados por la atmósfera terrestre, se convierte en un campo de estudio y adaptación. No es simplemente un receptor pasivo de energía solar, aprende a modelar su absorción y emisión, a controlar la intensidad de sus habilidades para que se alineen con sus intenciones. Esta autorregulación es un reflejo de su crecimiento personal, de su capacidad para dominar no solo sus capacidades físicas, sino también sus impulsos emocionales. Piense en la disciplina requerida para mantener la calma bajo presión extrema, para canalizar su ira o su frustración en acciones constructivas en lugar de destructivas. Esta maestría sobre sí mismo es lo que le permite ser un faro de esperanza en lugar de una fuerza caótica. La interacción con diversas culturas y perspectivas dentro de la propia Tierra también enriquece su comprensión de la condición humana. Al viajar, ya sea como Clarke o como Superman, se encuentra con una miríada de formas de vida, creencias y valores. Esta exposición a la diversidad le enseña que no hay una única manera correcta de vivir o de pensar, y que el respeto por las diferencias es fundamental para la coexistencia pacífica. Por ejemplo, al presenciar rituales o celebraciones de diferentes comunidades, aprende a apreciar la riqueza que aporta la variedad, la belleza que es de la unión de lo distinto. Esta apreciación de la diversidad es un contrapeso directo a cualquier posible inclinación kryptoniana hacia la uniformidad o la excelencia autopercibida, arraigándolo aún más en los valores de inclusión y respeto mutuo que la Tierra representa. La comprensión de la justicia por parte de Clarke se ve profundamente moldeada por su exposición a los sistemas legales y éticos de la Tierra, los cuales, a diferencia de la supuesta perfección de Krypton, están intrínsecamente ligados a la falibilidad humana. No se trata de una mera observancia de códigos o decretos, sino de una inmersión activa en las dinámicas de la deliberación, el debate y la interpretación. Pensemos en su experiencia como reportero, donde la necesidad de verificar fuentes, contrastar testimonios y presentar hechos de manera imparcial le enseña la fragilidad de la verdad y la importancia de la precisión. Este escrutinio constante de la información prepara el terreno para su rol como Superman, donde cada intervención debe basarse en una comprensión clara de la situación, evitando juicios precipitados o acciones impulsivas que puedan generar consecuencias imprevistas. Por ejemplo, al intervenir en un conflicto callejero, su primer instinto no es la fuerza bruta, sino la evaluación rápida de la dinámica,
identificando al agresor y a la víctima y buscando una solución que minimice el daño y prevenga futuras escaladas, emulando el proceso de un juez que considera todas las pruebas antes de emitir un veredicto. Profundizando en este aspecto, la empatía de Clark se manifiesta no solo en la capacidad de sentir el dolor ajeno, sino en la habilidad de comprender las motivaciones subyacentes a las acciones humanas, incluso aquellas que son moralmente reprobables. Al interactuar con criminales o individuos que causan daño, no se limita a verlos como antagonistas, sino que intenta vislumbrar las circunstancias, las presiones o las carencias que los llevaron a ese punto. Esta perspectiva, lejos de justificar sus actos, le permite abordar las situaciones con una mayor profundidad estratégica, buscando no solo la contención inmediata, sino también la posibilidad de una redención o, al menos, de una comprensión, que pueda prevenir la repetición del ciclo de violencia. Consideremos un encuentro con un ladrón desesperado. Mientras que otros podrían ver solo al delincuente, Clark podría percibir la pobreza, la enfermedad de un familiar o la falta de oportunidades que impulsaron ese acto. Esta comprensión profunda le permite, en ocasiones, ofrecer una alternativa, o, en el peor de los casos, actuar con una precisión que limita el daño colateral, reconociendo la complejidad inherente a la condición humana. La influencia de la cultura popular y las narrativas humanas también juega un papel significativo en su desarrollo. Al crecer rodeado de historias, películas y libros, Clark absorbe las diversas representaciones del heroísmo, la villanía y la moralidad. Estas narrativas le ofrecen un marco para entender los arquetipos humanos, las aspiraciones y los miedos que impulsan a las sociedades. Le enseñan sobre el sacrificio, la valentía, pero también sobre la envidia, la ambición desmedida y la fragilidad de los ideales. Por ejemplo, al ver representaciones de figuras históricas o de ficción que lucharon por la justicia, aprende lecciones sobre la perseverancia frente a la adversidad y la importancia de defender los principios, incluso cuando son impopulares. Esta absorción de la cultura terrenal le permite conectar con la humanidad a un nivel más profundo, utilizando el lenguaje de las historias que ellos mismos han creado para comunicar sus propios valores. Además, la propia naturaleza de sus poderes, vinculados a la energía solar, se convierte en una metáfora de la dependencia y la autosuficiencia. Mientras que para los kryptonianos la dependencia de su tecnología los llevó a la complacencia, Clark, al depender de una fuente de energía natural y constante, aprende la importancia de la conexión con su entorno y la necesidad de mantener un equilibrio. Su fuerza no es un atributo estático, sino algo que debe ser nutrido y mantenido. Esta lección sobre la interdependencia, incluso para un ser de inmensa capacidad, resuena con la propia dependencia de la humanidad de sus ecosistemas y de su capacidad para coexistir pacíficamente. Piensen cómo, al igual que un planeta, depende de su estrella para la vida, la Tierra, y por ende la misión de Superman, depende de un delicado equilibrio de fuerzas y voluntades. Su existencia misma es un recordatorio de que, incluso el poder más grande, requiere un contexto y una responsabilidad. Finalmente, la experiencia de ser un forastero, de observar la sociedad desde la periferia, le otorga una perspectiva crítica y objetiva sobre sus fallas y sus virtudes. Al no estar intrínsecamente ligado a las convenciones sociales o a las rivalidades humanas, puede identificar patrones de comportamiento, tendencias destructivas o actos de bondad desinteresada con una claridad que a menudo escapa a quienes están inmersos en ellas. Esta distancia analítica le permite actuar como un catalizador para el cambio, señalando las injusticias y alentando la reflexión sin estar influenciado por sesgos personales o lealtades grupales. Su rol no es solo el de un protector físico, sino también el de un observador consciente. Un espejo que refleja las verdades incómodas y las esperanzas latentes de la humanidad. En este punto de su evolución, Clark se enfrenta a un dilema, aún más sutil y profundo, la tentación del control absoluto frente a la preservación de la libre voluntad humana. Si bien ha aprendido a no imponer su fuerza, existe la posibilidad inherente de que, ante una amenaza inminente, su instinto de protección lo lleve a tomar decisiones que, aunque bien intencionadas, cercenen la autonomía de la sociedad que juró defender. Pensemos en cómo una pandemia global, por ejemplo, podría presentarle la disyuntiva de revelar su verdadera identidad y usar sus poderes para imponer cuarentenas masivas y distribuciones forzosas de curas, o permitir que la humanidad navegue